So welcome to the second day of our Refuge retreat. Bienvenidos a nuestro segundo día de retiro de refugio. And it's important, again, remember your motivation. Nuevamente es importante que recuerdes cuál es tu motivación. Certainly we want happiness, Ciertamente nosotros mismos queremos felicidad, but if we have a bigger mind, thinking that we'd like to also be helpful for others, pero si tenemos una mente más amplia, también queremos ser de ayuda para otros. we actually benefit ourselves. Y de hecho lo hacemos así para nosotros. Because we're creating let's say a broader attitude, which gives us greater equilibrium. Porque hemos creado una actitud más amplia que nos da un mayor equilibrio. It's not all about just us being egocentric. No se trata nada más sobre nosotros, sobre ser egocéntricos. But when I say that, start first with touching somebody or remembering somebody that you love. Y cuando te digo esto, empieza siempre pensando en algo, trayendo a alguien a tu mente, alguien que tú ames. And then, on the basis of that feeling of love that you have when you remember that person, Y en la base de ese sentimiento de amor que tienes cuando recuerdas a esta persona, I'm here for them too. es pensar, aquí estoy para ellos también. And suddenly your mind is a larger field. Y de repente tu mente es un campo mucho más amplio. Also, you're accumulating the karma of love and affection. Y también estás acumulando el karma de amor y de cariño. And then, you could say in the back of your mind, you can think that also for all sentient beings. Y también en la parte trasera de tu mente puedes estar pensando, y esto también para todos los seres sintientes. Okay. Anyway, so feel that in front of us is Buddha Shakyamuni. Entonces imagina que frente a ti está Buda Shakyamuni. Or the teachers that you have that inspire you. O los maestros que has tenido que han sido una inspiración para ti. Okay. And then we'll make the prayers in Buddhism are making personal statements. Y vamos a hacer oraciones, pero las oraciones en el budismo son declaraciones personales. So I take refuge. Es en el yo tomo refugio. I wish everyone to have happiness because of happiness. Yo deseo la felicidad para todos y sus causas de felicidad para todos. Okay, and then the 7 branches of prayer, which I'll describe in the afternoon. Y las 7 ramas de la oración, que más adelante en la tarde hablaré sobre ello. So with that thought in mind, then let's take. Well, the prayers will be in Spanish. If you have them in English, just say them to yourself, please. Vamos a empezar entonces con estas oraciones. Son en español. Si no te las sabes en español, comparte con nosotros en tu mente. El propósito de mi vida es liberar a todos los seres del sufrimiento y llevarlos a la felicidad, especialmente al completo despertar, cuya felicidad es inigualable. Al observar mi vida, me doy cuenta de que todo mi bienestar, ya sea la felicidad del pasado, presente o futuro, o incluso lograr el despertar, depende de los demás. Por consiguiente, el bienestar de todos los innumerables seres también depende de mí. Si genero un amor bondadoso hacia todos los seres, ninguno de ellos recibirá daño alguno de mi parte, sino que en lugar obtendrán paz y verán cumplidos sus deseos. Por lo tanto, soy responsable de la felicidad y la paz de todos los seres. El propósito de mi vida es servir a todos los seres, hagan lo que hagan, sin hacer distinción entre aquellos que dañan y los que ayudan. Por lo tanto, para ser capaz de prestarles dicho servicio de forma perfecta, debo lograr el completo despertar. Para ello, durante todo el día, voy a hacer que todas mis acciones de cuerpo, habla y mente sean virtuosas. De este modo, ofreceré el máximo beneficio a todos los seres, que consiste en alcanzar el despertar lo antes posible. Por lo tanto, me comprometo a que ninguno de mis acciones cause el menor daño, sino que aporten solo beneficio a todos los seres de la mejor manera. Para ello también alcanzaré el despertar tan pronto como sea posible.
Busco refugio hasta que alcance el despertar, en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar, en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar, en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Qué maravilloso sería si todos los seres permanecieran en la ecuanimidad, libres del odio y del apego, sin sentir a unos cercanos y a otros distantes, que permanezcan en la ecuanimidad. Yo haré que permanezcan en la ecuanimidad. Por favor, Maestro Deidad, bendíceme para que lo haga así. Qué maravilloso sería que todos los seres tuvieran la felicidad y sus causas, que tengan la felicidad y sus causas. Yo haré que las tengan. Por favor, Maestro Deidad, bendíceme para que lo haga así. Qué maravilloso sería que todos los seres estuvieran libres del sufrimiento y sus causas, que se liberen del sufrimiento y de sus causas. Yo haré que se liberen del sufrimiento y de sus causas. Por favor, Maestro Deidad, bendíceme para que lo haga así. Qué maravilloso sería si ningún ser nunca se viera privado de la felicidad de un renacimiento superior o de la liberación, que nunca se vean separados de esos estados. Yo haré que nunca se vean separados de esos estados. Por favor, Maestro Deidad, bendíceme para que lo haga así. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo del mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Idam Guru Radna Mandalaka Niryatayami. Okay. So I hope you had some time to think a little bit about the class last night. Espero que hayan tenido algo de tiempo para pensar sobre lo que discutimos en la clase anoche. You know, I mean, and the most important thing is that you find your own reasons for wanting to practice. Lo más importante es que encuentres tus propias razones para querer practicar. You know, because that means that's your motivation. Lo que esto significa es que esa es tu motivación. You know, and so therefore it's the most powerful thing. I mean, it's the thing that really is the most real emotion you have. Y eso es algo muy poderoso. Es realmente la emoción real que tú tienes. Okay, so the word refuge, if we look at the Tibetan language, Cuando vemos la palabra refugio en el idioma tibetano, it's called kabdro, es kadro, okay, which refers to going for protection or going for protection. que lo que significa es ir por protección. Okay, now the analogy is that, for example, if it's raining, La analogía que se da con un ejemplo de que está lloviendo. you take refuge under an umbrella. Y lo que haces es que te refugias abajo de una sombrilla. Yeah, it gives you protection. Eso te da protección. Okay. So when we talk about, you know, the Dharma practice, Y cuando hablamos en términos de la práctica del Dharma, it's about the stream of your consciousness, or you could just say your mind. estamos hablando sobre el flujo de tu conciencia. Le podríamos llamar tu mente. You know, but if we say mind, it's sort of like an isolated thing where really we are a continuity of conscious experience. Pero cuando hablamos de mente, a veces puede parecer como una cosa aislada, cuando en realidad estamos hablando de un flujo, una constancia de tu conciencia. So what are we looking for protection from? Y entonces, ¿de qué estamos queriéndonos proteger? You know, I mean, if it was just to eliminate all of our enemies in difficult situations.
Por ejemplo, es eliminar a nuestros enemigos y todas las situaciones difíciles. Okay, I mean, maybe better to kill yourself. Quizás sería mejor que te mates. Why? Because that's impossible. ¿Y por qué? Porque eso es imposible. I mean, Shantideva, a great Indian saint, Shantideva, un gran sabio indio, okay, he said if you wanted to avoid spines like thorns, él decía, si tú quieres evitar las espinas, okay, you could try to cover the world with leather. puedes intentar cubrir todo el mundo, todo el planeta entero con cuero, But that's impossible. pero eso es imposible. But if you just put leather on the sole of your foot, Pero si tú pones cuero en la planta de tus pies, you're protected from everything. estás protegido de todo. So it's not necessary to control the world. Entonces no es necesario controlar el mundo. Control ourselves and we control the world. Si nos controlamos a nosotros mismos, entonces controlamos el mundo. So when we talk about protection or refuge, Entonces, cuando hablamos sobre protección, cuando hablamos sobre refugio, it's talking about our perspective, estamos hablando sobre nuestra propia percepción, which then gives us security, gives us stability. que entonces nos da seguridad, nos da estabilidad. Okay, I mean, and that's something that's internal. Esto es algo que es interno. Okay, so for example, when I first met the Dharma in 1970, Y entonces, por ejemplo, cuando yo me encontré por primera vez con el Dharma en 1970, one of my first teachers called Geshe Rapton, uno de mis primeros maestros, Geshe Rapton, he said to me one day, él me dijo una vez, he said that, the Chinese, they took away my country, dijo, los chinos me quitaron mi país, they killed many of my family members, mataron a muchos de mis miembros, los miembros de mi familia, so that external thing, that was impossible for me to control. y esas cosas externas fueron algo imposible para que yo pudiera controlar. But they didn't take away what was inside of me, Pero no pudieron llevarse lo que está dentro de mí, which is my inner quality, que son mis cualidades internas, my love, compassion, mi amor, mi compasión, my wisdom, mi sabiduría and my patience. y mi paciencia. So those things, gave me my stability and my security. Esas son las cosas que me dieron mi estabilidad, mi propia seguridad. If I was thinking of my country or something external was to be my support, my refuge, I would be vulnerable. Si yo pensara que mi país o las cosas externas a mí fueran las que me dieran ese refugio, yo sería muy vulnerable. Okay. So when we talk for a spiritual practice or Dharma practice, Entonces, cuando hablamos de una práctica espiritual, cuando hablamos en el contexto de la práctica del Dharma, so when I say the word Dharma, which is the Tibetan or the Buddhist word, I really mean a spiritual and inner practice. y cuando digo Dharma, que es la palabra que se habla en el contexto budista, en realidad me estoy refiriendo a la práctica interna, a mi práctica espiritual personal. Okay, and again, it's important to have definitions. Nuevamente, es importante que vayamos aclarando definiciones. Okay, so if we talk about spiritual, Entonces, estamos hablando sobre lo que es espiritual. the opposite is being materialistic. Lo opuesto a ello es ser materialista. Okay, so materialistic person, it's about house and money and car and clothes and social standing. Una persona materialista es sobre su casa, sus posesiones, el dinero, el trabajo. Es la cuestión material. Okay, whereas for spiritual, Mientras que una persona espiritual it's about inner quality. es sobre las cualidades personales internas. Okay, so it's not about some like you're so spiritual and you don't touch anything. No, that's not a good understanding. Y espiritual no es que seas tan puro que no tocas nada. No, ese es un entendimiento equivocado. But rather it's about an inner quality. Sino que más bien se trata de una cualidad interna. Okay, so when we talk about refuge in the terms of Dharma,
Entonces, lo que estamos hablando es sobre el refugio en los términos del Dharma. It's about how to protect yourself internally. Es sobre cómo te proteges a ti internamente. You know, it's like putting, a good pair of shoes on, you're protected from all thorn. De la misma manera que cuando te pones zapatos, estás protegido de las espinas. Whereas if you just think that I've got to control the world, I have to remove all thorns, impossible, never can happen. Mientras que si tú dices, quieres controlar el mundo y quieres quitar todas las espinas que hay en el mundo, eso es imposible, eso nunca va a suceder. Okay, so just so clear definition for refuge. Entonces, una definición clara sobre lo que es refugio. I say, and there are two perspectives on this. Y hay dos perspectivas en esto. One is that I'm protecting myself. Una es, me estoy protegiendo a mí mismo. That when I go to refuge, I'm finding a place of security for myself. Cuando voy al refugio, estoy encontrando un lugar de seguridad dentro de mí mismo. Okay. Now, I mean, from that place, then you can be helpful and do many good things. It's not like you're egocentric. Y desde ese lugar puedes ser útil, puedes hacer cosas buenas. No es que te vuelvas egocéntrico. So that's one perspective, that I get protection. I keep my peace and my happiness. Y ese es un aspecto, el que yo tenga esta protección, que yo mantengo mi paz y mi felicidad. Now, the second definition, though, is taking direction. La segunda definición es el tomar una dirección. So I know where I want to go. En el sentido de sé a dónde quiero ir. Okay. So that it's a clarity and it's a movement forward. Es una claridad con respecto al movimiento que estoy haciendo hacia adelante. Okay. So we start off this morning by just being clear about, what it means to take refuge. Y estamos empezando esta mañana con esta claridad. ¿Qué es lo que significa, pues, esto de tomar refugio? And I mean, all religions or spiritual practices have that. Todas las religiones, todas las prácticas espirituales tienen esto. I mean, so you turn your mind inside and you say your prayers or do your meditations, whatever you do, they all have the same objective. Llevas tu mente a tu interior, haces tus oraciones o cualquiera de tus prácticas. Todas las religiones tienen el mismo objetivo. Okay, now there's said to be, okay, so what would be a reason that one would be looking for refuge? Y entonces también estamos pensando, ¿cuál es la razón por la que yo querría tomar refugio? Okay, and I think that this is okay, let's say first, we're all well educated. Lo primero es que, bueno, tenemos que tener claro que todos somos educados, todos tenemos educación. Okay, I mean, we have universal education at this time in history, yeah? En esta época de la historia tenemos educación universitaria, ¿verdad? Okay, so that means that we're intelligent. Eso significa que somos inteligentes. Okay, so when you start looking for answers in life, Entonces, cuando empiezas a buscar respuestas de la vida, why did this happen? por ejemplo, con preguntas de ¿por qué está sucediendo esto? What's happening? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? What's the reason? ¿Cuál es la razón? I mean, we're intelligent, so we have these questions. Somos inteligentes, por eso tenemos estas preguntas. I mean, maybe 500 or 1,000 years ago, you couldn't ask those questions because you were dominated by somebody. Quizá hace 500 años o más, tú no tendrías estas preguntas porque simplemente estabas siendo dominado por algo. Okay. Anyway, so we have intelligence, we have opportunity to ask questions. Entonces tenemos inteligencia y tenemos la oportunidad de formular preguntas. Okay, and so the first cause for looking for refuge is actually looking for answers. Entonces la primera causa para buscar refugio es precisamente eso, buscar respuestas. Okay, and answers for what? ¿Respuestas a qué? For why the problem? A respuestas a por qué hay problemas. I mean, if everything was perfect and everything was wonderful, we wouldn't have any questions. We'd just be enjoying life. Si todo estuviera perfecto, si todo estuviera bien, no tendríamos ninguna pregunta. Estaríamos ahí nada más disfrutando la vida.
Okay, but things don't go like that. So we sit there and say, well, why did that happen? Why is this? Why is that? What's going on? Entonces, pero esas cosas no suceden así, entonces entramos en esto de ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué están sucediendo las cosas así? Okay, and that's where then you start looking for a place of security or a place of knowing. Y es entonces por eso que buscas un lugar de seguridad, un lugar desde donde puedas saber. Okay, so the first cause of refuge, Entonces, la primera causa para refugio or for looking for refuge, o para buscar un refugio, okay, actually, if we use the strict words from the Buddhist text, y de hecho, si utilizamos las palabras de las escrituras, las escrituras it's called budistas, aversion for suffering. se le dice aversión al sufrimiento. We mean that we don't like to be unhappy. Y lo que significa eso es que realmente no nos gusta estar infelices. You know, we're looking for stability. We're looking for security. Lo que estamos buscando es estabilidad, es seguridad. You know, so I want you to think about these things. Entonces, quiero que pienses sobre estas cosas. You know, for example, I mean, let's say, why did you come to this class? Por ejemplo, ¿por qué viniste a esta clase? You obviously had a question, O porque obviamente tenías alguna pregunta and something was motivating. y algo te estaba motivando. You know, and I mean, whatever, what's going on, or why did this happen, or maybe you have an answer. Entonces, cualquiera que sea que estaba pasando, ¿por qué pasa esto? Quizá alguien tiene una pregunta, una respuesta. Okay, so when we talk about refuge or looking for stability and security, Entonces, cuando hablamos de refugio, de este buscar estabilidad y seguridad, I mean, check up, and you'll most likely find one reason is because you don't like to be unhappy, you don't like to suffer. y chécalo y probablemente encuentres que una de las razones es que a ti no te gusta ser infeliz. You know, and one way of suffering is thinking, what's going on? Y no te gusta el sufrimiento. Y una de esas cosas es preguntarse, bueno, ¿qué está pasando? I want some answers. Y estamos buscando, ¿quieres respuestas? Okay, so the first, what's identified as the first cause for looking for security, refuge, is Entonces, that you have some unhappiness. Entonces, tenemos claro que la primera causa para buscar seguridad, para buscar refugio, es que has identificado que hay infelicidad, que hay sufrimiento. Okay, and I mean, you might think, well, I'm not an unhappy person. Y bueno, quizá pienses, ay, pues yo no soy una persona que sufre, infeliz. But it doesn't have to be like that you're unhappy. It's just you have questions and you want to have answers. Y no se trata de que seas infeliz, sino que tienes preguntas, y preguntas a las que estás buscando una respuesta. Okay, so when in the Buddhist path, Entonces, en el camino budista, which is an internal path, not an external thing, que es un camino interno, es una cuestión interna, no es una cosa externa. okay, you start to recognize, okay, well, I have some reasons why I'm looking, why I want answers. Tú dices, bueno, tengo unas razones por las cuales estoy yo buscando, razones por las que quiero encontrar respuestas. Okay, and that's really important Y esto es muy importante, because that's you. porque eso eres tú. You know, it's not just some charismatic person came along and said, I have all the answers and everything. And you go, oh, yes, please tell me. No, you checked up yourself. No es porque llegó una persona así como muy carismática y te dijo, ay, yo tengo todas las respuestas. No, tú fuiste tú mismo que se encontró consigo mismo. No, in Buddhism, it's very important to be intelligent. En el budismo es muy importante ser inteligentes. Okay, anyway, so the first cause for looking for security, stability, or refuge Entonces, la primera causa para buscar seguridad, estabilidad, o otra forma de decirlo es refugio, is I have an aversion for being unhappy, having problems. es que tengo aversión a ser infeliz, a tener problemas. Okay, now the second one is actually faith. La segunda, de hecho, es fe. Okay, now in Buddhism, there's three types of faith. En el budismo se hablan de tres tipos de fe. So there's not this sort of like
believe because you're told so. That's not one of the recognized types of faith in Buddhism. Y no es una cuestión de creer porque así te lo dijeron. Ese no es una consideración de estos tipos de fe. Okay, so the first one is actually admiration. La primera es en realidad admiración. Oh, that's a really nice person. Esa es una muy buena persona. I admire them. Esa persona realmente la admiro. So your mind turns towards them with admiration. That's a type of faith. Tu mente está volteando hacia ellos con admiración. Ese es un tipo de fe. Okay. Then the second one is actually inspiration. La segunda en realidad es inspiración. Like somebody has some really good words, some really good things to say. Como que alguien tiene unas muy buenas palabras, cosas muy buenas para decir. Like, or maybe the work they do is really, again, it could be admiring, but you're inspired. Quizá el trabajo que haces es algo de admirar, eso te hace sentir inspirado. Okay, so that's the second type of faith. Este es el segundo tipo de fe. So you have admiration, inspiration. Tienes entonces admiración y inspiración. But in the third type of faith Y en el tercer tipo de fe is actually intelligence. es en realidad inteligencia. Once you check up. Es que tú lo checas, te aseguras, ves si funciona. Okay, and having done so, you say, oh, that I can see, that is true. Y habiéndolo hecho, habiéndote asegurado, dices, puedo ver que eso es cierto, que esto funciona. So when you have an intellectual clarity, that type of faith is very strong. Cuando tienes esta claridad intelectual, esa fe es muy fuerte. The first two are good, but they're not that stable. Las primeras dos son buenas, pero no son tan estables. I mean, I sometimes there's sort of a joke among some of us. A veces hay una broma entre nosotros. So Dalai Lama is a wonderful person. Por ejemplo, el Dalai Lama es una gran persona. I mean, does incredible things. Hace cosas maravillosas. But maybe you see him, burp or fart, or he has to go to the bathroom. Pero quizá lo has visto que erupta o que se echa un pun o que tiene que ir al baño. But you think, oh, he's not so holy. Y entonces dices, ay, a lo mejor no es tan santo. So I mean, you see what I mean? Like admiration and inspiration are a little bit vulnerable to losing them. Puedes ver cómo a veces admiración o inspiración son un poquito vulnerables a lo que está sucediendo. But when you check up and you think things through and you investigate, Pero cuando checas, investigas y piensas las cosas, okay, then there's stability. entonces ahí hay estabilidad. And then the previous two faiths can come in very strong. Y entonces las dos fes anteriores surgen de manera muy fuerte. For me, I grew up in Canada. Por ejemplo, yo crecí en Canadá. And you can say they're mostly Protestant, yeah. Y podemos decir que básicamente como una persona modesta, ¿sí? Okay, but when I came to for example, to Mexico or to India or even to, for example, Italy. Pero cuando yo he viajado a México o estuve en la India o cuando estuve en Italia, Okay, I mean there's a feeling there. Hay un sentimiento ahí. And that's faith. Y ese es fe. I mean, you could say that the Catholic religion is really good because the people have a lot of feeling, and that's faith. Y podríamos decir que la religión católica es muy buena porque vemos que las gentes tienen este sentimiento muy particular y ese es el sentimiento de fe. That's a quality. Esa es una cualidad. Anyway, so the point being is that in Buddhism, it's not just an intellectual thing. There's also feelings and emotions, which is part of faith. Entonces, en el budismo no es nada más una cuestión intelectual, también tiene que ver con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Esta es una parte importante de la fe. So I'm looking for a place of security. Entonces, lo que estoy haciendo es buscar un lugar donde me sienta seguro. My refuge where I can go to and I'm very stable. Es mi refugio, un lugar al que pueda yo estar, en donde me sienta muy estable. And it's not external. Y no es una cosa externa.
You know, like I have to quickly run home because that's my refuge. No es como que tenga que correr a mi casa porque ahí está mi refugio, You know, but rather I can go inside and I find my stability, I find my security. sino que más bien puedo ir hacia adentro y es ahí donde puedo encontrar mi estabilidad, ahí donde puedo encontrar mi Okay. So the one of the really solid types of faith is being intelligent and investigating. Y una de las formas de fe muy sólidas es la de ser inteligente y de investigar. Okay. So I mean, it's good that if you study, for example, Buddhism, Entonces es bueno que si tú estudias budismo, you know, I mean, that you look at the, say, you could say the philosophy, puedes buscar, por ejemplo, podríamos decir la filosofía. you know, how do they define the way the world works? Por ejemplo, cómo es que ellos definieron, cómo descubrieron cómo es que el mundo trabaja o funciona. So one of the things that Buddhism says is that things are always changing, things are impermanent. Una de las cosas que el budismo dice es que las cosas siempre están cambiando, que las cosas son impermanentes. You know, sort of going, you know, wake up, recognize things will always change. Es como decir, despierta, reconócelo, las cosas van a cambiar. Okay. So the first thing is then a clarity of, well, okay, yeah, things are always changing. I'm changing, world's changing. Entonces, la primera cosa es decir, sí, todo está cambiando. Yo estoy cambiando, el mundo está cambiando. Okay, that's realistic. Esto es algo realista. Okay. Then the second thing is that, you know, how do things happen? La segunda es, ¿cómo es que las cosas suceden? You know, are they arbitrary? ¿Son así arbitrarias? Things just happen strangely for no reason whatsoever? ¿Suceden las cosas así, de manera extraña, sin ninguna razón? You know, I mean, you know, certainly if we look at the physical world, Y bueno, no, si vemos el mundo físico, you know, I mean, there's a continuity. vemos que hay una continuidad. You know, causes, circumstances, result. Hay ciertas causas, ciertas circunstancias que suceden. You know, I mean, again, you can check up and think about it. Nuevamente, puedes checarlo, puedes pensar sobre esto. You know, I mean, causes and circumstances. Hay ciertas causas y circunstancias. You know, I mean, for example, right now, I mean, the easiest one is pollution. Ahorita, por ejemplo, una muy fácil es la contaminación. You know, we used to think, I can do anything I want in this world because the world's so big and it doesn't matter. Solíamos pensar de que, ay, sí, puedo hacer lo que yo quiera en este mundo porque es tan grande el mundo que no importa que pase. You know, and now, I mean, in the Pacific Ocean, there's one place which is just full of plastic particles. Pero hoy sabemos que en el Océano Pacífico hay una gran área gigantesca de plásticos flotantes. You know, I mean, and all you have to do is watch the Coca-Cola commercials about cleaning up the beaches. Lo único que tienes que hacer es ver los comerciales de la Coca-Cola sobre limpiar las playas. You know, all the plastic they collect, all the garbage. Toda la basura, todo el plástico que se junta. So there's causes, circumstances. It's not just suddenly plastic starts appearing. No, there's causes and circumstances. Hay causas, hay circunstancias. No es como que el plástico nada más ahí aparece, no, tiene ciertas causas y circunstancias. Yeah, we're intelligent. Y sí, somos inteligentes. No, we can understand that. Nosotros podemos decir, tenemos ese entendimiento, podemos I mean, entenderlo. nothing that sort of comes out of space and suddenly appears. No, there's always causes and circumstances. That's reality. No es como que las cosas aparecen del espacio así de la nada, no, hay ciertas causas y condiciones, esa es la realidad. You know, so we check up and we go, wow, that's, you know, Buddhists are pretty smart. Y cuando lo checamos, podemos decir, wow, sí, los budistas son muy inteligentes. You know, at least they're so far their philosophy seems to be pretty good. Hasta ahorita su filosofía parece estar muy bien. Now, the more subtle thing though is what's happening in our mind. Pero algo más sutil, podríamos decir, es pensar, ¿qué está pasando en mi mente? You know, I mean, you know, are the things that I experience just arbitrary? Por ejemplo, ¿las cosas que yo experimento son solo cosas arbitrarias? You know, why I get ill, ¿Por qué? ¿Por qué me enfermo? or why I have this problem. ¿Por qué tengo este problema? You know, I've been a Buddhist for now 52 years. Yo he sido budista ya por 52 años And I've done, you know, literally years of meditation. y he llevado a cabo literalmente años de meditación.
And one of the big realizations Y uno de mis entendimientos, de mis realizaciones más grandes, is that the traumas or the big experiences that I had when I was a child are still affecting me. es que los traumas, las grandes cosas que me sucedieron cuando yo era un niño, siguen afectándome. It's not like, I mean, so I have a problem now and I think, well, why? If I check up a little bit, sometimes, not always, it's related to what happened when I was a child. Cuando tenemos un problema y me hago esta pregunta de por qué, a veces, cuando, no siempre, pero muchas veces cuando lo veo con profundidad, es por algo que sucedió cuando yo era un niño. You know, so, I mean, so when you say, why me? Why do I have this problem? Y entonces cuando decimos, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí estos problemas? Well, I mean, you know, that we need psychologists is obviously a big answer. Like, yes, there's things that need to be worked on. Entonces necesitamos, por ejemplo, psicólogos. Ahí tienen muchas respuestas porque ellos te señalan cómo es que funcionan algunas cosas. So if we're experiencing something internally, like mentally, it has causes and circumstances. Entonces, cuando estamos experimentando algo adentro, internamente, psicológicamente, esto tiene causas y circunstancias. You know, whether it's an imbalance in hormones or something, Puede ser un desbalance hormonal o algo así, or maybe it's some emotional event that happened. o quizás sea un evento emocional que sucedió. Okay, so those things are you know, again, they're more subtle, but we can see that there is a continuity. Y todas estas cosas sí son más sutiles, pero podemos verlo, podemos ver cómo tienen una continuidad. So we're talking about faith, Entonces, estamos hablando sobre la fe, but we're talking about intelligent faith, pero estamos hablando sobre una fe inteligente. and maybe we're looking at, you know, being a Buddhist. Y quizá estamos viendo en esto de ser budistas. So it's good to say that we ask these questions and we hear what has to be said. Y es bueno entonces tener estas preguntas y escuchar qué es lo que tienen que decirnos. Okay, so then the third thing, though, Y third understanding, sorry, el tercer entendimiento, is it okay? So we have things are always changing. entonces tenemos esto de que las cosas están siempre cambiando. You know, around me, the air, my body, the house, everything's always changing. Got that. That's easy. Entiendo muy bien que alrededor de mí el aire, mi cuerpo, las situaciones, eso está todo el tiempo cambiando. Eso está fácil de entender. Okay. Then the second thing is that the things aren't arbitrary. They have a continuity of causes and circumstances. Y las cosas, el segundo es que las cosas no son arbitrarias. Todas las cosas responden a causas y circunstancias. Okay. Then the third thing La tercera cosa, el tercer punto, is that everything is interdependent. es que todo es interdependiente. I mean, that's actually profound Esta es realmente bastante profunda, because sometimes we're very linear. porque muchas veces somos muy lineales. Okay, so I mean, like, oh, everything is changing. Okay, 1, 2, 3. That's linear. Por ejemplo, cuando pensamos todo está cambiando, 1, 2, 3, es como muy lineal. Okay, or then causes and circumstances is rather linear. Esto de las causas y circunstancias es bastante lineal. Okay, but when we move to sort of that things are all interdependent, it stops being linear and it's much more holistic. Pero cuando vemos esto de que todo es interdependiente, deja de ser lineal y empieza a ser muchísimo más holístico. So, and then you can actually think of it in terms of that all phenomena, me and things external, Y podemos pensarlo en todos los fenómenos, en mí, adentro de mí y las cosas afuera, externas. are actually open. Todas esas en realidad están abiertas. They're not closed and isolated, No son cosas cerradas, no son cosas aisladas. but rather they're open to being influenced and being interdependent. Están abiertas, pueden ser influenciadas, son interdependientes. Okay, so therefore, you know, something external, it can be changed. It's open to possibilities. Entonces las cosas externas pueden ser cambiadas, están abiertas a otras cosas. Okay, and something internal, maybe an emotional situation or something, can be affected, can be changed. That's all possibilities.
Y alguna cosa dentro de mí también puede ser afectada, también puede ser cambiada, está sujeta a estos cambios. That's completely in harmony with it. Things that are impermanent have a continuity of causes and circumstances. Esto está totalmente en armonía con que las cosas son impermanentes y que tienen una continuidad de causas y circunstancias. But it's a more holistic view. It's a grand ocean of interdependence. Pero en esta perspectiva más holística es este gran océano de interdependencia. All the phenomena, both internal and external, are open to be changed and affected. Todos los fenómenos internos y externos están abiertos, se pueden cambiar y se afectan. Okay, now that then can be used psychologically. Eso puede ser utilizado entonces de manera psicológica. And that's where it's not like this intellectual contemplation. Entonces no es nada más una cuestión intelectual, una contemplación intelectual. But rather, it's sort of like, what's the impact on me? It's more of it can also be psychological. Sino que más bien es realmente cuál es el impacto en mí. Esa es como la parte más psicológica. Sometimes you think, oh, poor me, I'm so sad, I'm so lonely, I'm so isolated. Porque a veces entramos en esto de, ay, pobre de mí, yo estoy tan solo, yo estoy tan aislado. Okay, but no, when we have, okay, no, it's more, relying on those three wisdoms. Pero no, cuando nos apoyamos en estas tres sabidurías, Then we say, okay, no, I can relax. I have people in my life. entonces puedo ver que no, o sea, me puedo relajar, hay gente en mi vida, I can have help. puedo tener ayuda. I have some friends that, that are quite sort of like, how do you say, critical or judgmental of people that are on medication. Tengo algunos amigos que son bastante, por así decirlo, juiciosos con respecto a las personas que necesitan una medicación. So let's say somebody's, has a mental problem, they're on Prozac or Librium or whatever. Y por ejemplo, si saben de una persona que tiene algún problema personal y está tomando medicamento como Prozac o algo así. The thing is, so they think, oh, that's not good. Ellos quizás dicen algo así como, no, eso no está muy bien. No, but I mean, that problem is interdependent. Pero no, ese problema es un problema interdependiente. And so if you put something in there, for example, a particular drug or something, it's interdependent, it can help you. Y si le das algo, algún químico, entonces eso entra ahí porque es interdependiente. It's like a food. Es como la gripa. We are interdependent. Somos interdependientes. We're open to possibilities and options. Estamos abiertos a posibilidades, tenemos opciones. Okay, so now the psychological implications are really good. Entonces, las implicaciones psicológicas son muy buenas. Things will change. Las cosas van a cambiar. And I can put new causes and circumstances. Y yo puedo poner nuevas causas y circunstancias. And because it's all interdependent. Y porque todo es interdependiente. It can be influenced. Y puede ser influenciado. Okay, so then you say, whoa, okay, now you're actually developing faith because you've a good understanding. Y entonces puedes ver cómo realmente estás creando fe porque tienes un muy buen entendimiento. Okay, so all of this material that I'm talking about is coming straight out of what Buddha taught. Y todo esto de lo que les estoy hablando, este material viene directamente de lo que el Buda habló. Okay, then the more, there's, I hope you're not in a hurry because there's no point in a hurry. Y bueno, espero que no tengan prisa, no tiene ningún sentido si están con prisas. So relax, Así que relájense, enjoy yourself. disfruten, estén bien consigo. And there's things to think about. Porque hay ciertas cosas que necesitamos pensar. Okay, so one of the earliest philosophies coming from the Buddha. Una de las filosofías más antiguas que vienen del Buda. Okay, the name of it was Vaibhasika. El nombre de esta es Vaibhasika. Anyway, but so this is 2,500 years ago. Es hace 2,500 años. Okay, now I'm sharing this because it's very relevant. Y les comparto esto por su relevancia. Okay, so
this particular philosophy, no, remember, it's 2,500 years ago, okay? Entonces, esta filosofía que es de hace 2500 años, ¿eh? Okay, and these were men and women that were sitting, sitting under a tree or in a hut or something, meditating. Y esta es de hombres y mujeres que se dedicaban a sentarse a meditar bajo un árbol o en una choza. Estaban meditando. Okay, and they said, okay, well, what's happening? Y entonces se ponen a pensar o a contemplar Okay, qué está and sucediendo. they were following what the Buddha had to say. Y estaban de acuerdo con lo que el Buda había dicho. Okay, and so one thing Buddha said, he says that everything is impermanent. Una de las cosas que dijo el Buda es que todas las cosas son impermanentes. Has a continuity of cause and circumstance. Hay una continuidad de causas y circunstancias. It's interdependent. Las cosas son interdependientes. Okay, now I think this is unique to India. Y creo que esto es algo único que surgió en la India. But they already had the idea of atoms. Pero ellos ya habían surgido, ya habían salido con la idea de los átomos. In fact, also they had zero, which is, if you study a little bit, those are very two concepts which aren't just sort of like, we think everybody understands that. No, a long time ago, they didn't understand those things. Y otra de las cosas que tenían era el cero. Y hoy para nosotros es bastante obvia. Son dos cosas bastante obvias, pero en realidad no es algo que se supiera en años pasados. Es algo diferente. So they're sitting there meditating. Entonces están aquí estas personas sentándose a meditar. And they said, all phenomena. Y dijeron, todos los fenómenos. With my body and all the physical phenomena in this universe. Incluyendo mi cuerpo y todos los fenómenos físicos que están en el universo. Is a universal dance of atoms. Es un baile universal de átomos. Okay, remember it always changing, has continuity, it's all interdependent. Recuerden que siempre está cambiando, tiene una continuidad de causas y circunstancias y son interdependientes. Okay, so when they meditate, they rest in that understanding. It's the vast ocean of atoms. Entonces recuerden, están meditando en este entendimiento de que es un océano vasto de átomos. Now, all of us, we understand that. Y claro, todos nosotros entendemos esto. The atmosphere is actually oxygen and nitrogen and a bunch of other stuff, isn't it? Por ejemplo, sabemos que el aire es nitrógeno, oxígeno, todos estos diferentes elementos, ¿no? I mean, and then, our food, we digest it, I mean, there's just all, just these dances of atoms, and we're like a little sack of blood or a little sack under pressure full of blood. Y todo lo que comemos también está hecho de los diferentes átomos cuando digerimos, todo alrededor, y nosotros somos como un saco de que está conteniendo todo esto, ¿no? So we're a sack under pressure full of blood. Somos como un saco bajo presión lleno de sangre. Because we cut ourselves, it pops up, yeah. Porque cuando nos cortamos sale, ¿verdad? But it's all just atoms. Pero todo esto son átomos. And we all know that. Y todos sabemos eso. I mean, that's common knowledge for us at this time. Esto es conocimiento común en esta época. So how incredible, 2,500 years ago, some meditators understood that. Y cómo es increíble que un grupo de meditadores 2,500 años atrás ya habían entendido esto. Okay, but remember, that's also has psychological implications. Pero recuerden que esto también tiene implicaciones psicológicas. But of course, that's the mind, which is the second thing. Porque está la mente, que es este segundo punto. Okay, so the body and all phenomena are a big dance of atoms. Entonces, por ejemplo, el cuerpo y todos los fenómenos son esta danza de átomos. With the three qualities. Con estas tres cualidades. Impermanent, continuity, and interdependent. Impermanente, continuidad e interdependencia. Then they turn their attention to their mind.
Y luego llevaron su atención a sus propias mentes, which is formless, que es without no hay form. forma. Okay, I sin mean, forma. there's feelings and thoughts and things, but they're not something you can see. Y esto es que hay sentimientos, emociones, pero no es algo que tú puedas ver. And so in their investigation, well, the mind's always changing. Y su investigación es esta, de nuestra mente está siempre cambiando, You know, it's impermanent. es impermanente. Okay, and then it's not just arbitrary impermanent mind, Y no es una cuestión que sea arbitraria, una mente impermanente de manera arbitraria, but the flow of that mind has dynamics of causes and circumstances. sino que el flujo de esta mente tiene sus dinámicas de causas y circunstancias, And it's all interdependent. y todo esto es interdependiente. You know, so the experiences of my earlier life might affect my later life. Entonces, las experiencias de mi vida anterior, de mi vida infante, afectan mi vida después de adulto, Or, you know, just or my attitude, o simplemente mis actitudes. you know, it affects my body. Estos afectan mi cuerpo. You know, I mean, have certain thoughts and you stimulate certain hormones. Cuando tienes ciertos pensamientos, estimulas ciertas hormonas. You know, I mean, and now, I mean, you know, for example, let's say, if you're happy and you shed a tear, Por ejemplo, hoy sabemos que si estás feliz y te sale una lágrima, okay, or then you're angry and you shed a tear, o si estás enojado y se te sale una lágrima, there's a different chemistry in both those tears. hay una química diferente en estas dos lágrimas, You know, because attitude, por las actitudes diferentes it affects the body, que afectan al cuerpo, creates other effects. y esto genera otros efectos. Okay, so this is the psychology of what's going on internally. Y esto es psicológicamente un entendimiento de qué es lo que está sucediendo dentro de mí. Anyway, no, I'm not going to go into detail, but the thing is they can liberate themselves from being oppressed by what's happening around them. Y entonces podemos entender que se han liberado de estar suprimidos por las cosas que están sucediendo. You know, they could free their mind of, you know, expectations and projections about the world. Pueden liberar su mente de las expectativas o de las proyecciones del mundo. They could liberate themselves from the effect of internal emotions and feelings. Se pueden liberar sobre los efectos de las diferentes emociones o sentimientos, All by the capacity of their meditation. o por la o por la capacidad de su meditación And their intelligence. y su inteligencia. Okay. Anyway, so I'm a little off topic, but I really want to emphasize that it's, you know, it's good you check up and think about things. Y bueno, ya me salí un poco del tema, pero es bueno pensar en esto, de que es importante que cheques las cosas y que pienses sobre estas cosas. Okay, so all of what I've been talking about is the second point of a reason for looking for a place of security. De lo que estamos hablando aquí es el segundo punto, la razón por la cual buscamos un lugar de seguridad. You know, a refuge. O un refugio. In something that's internal. En algo que es interno. Okay, so it can be motivated because we want answers. Y puede ser, pues, así motivado porque estamos buscando respuestas. Okay, we can have faith, you know, belief because we've investigated. Y podemos tener fe, creencia, porque hemos hecho nuestras investigaciones. So we're starting to recognize a place where we can be truly secure. Entonces empezamos a reconocer un lugar en donde realmente podemos sentir seguridad. O And it's not something external. Y no es algo externo. It's not a certain neighborhood or colony. No es una colonia o un lugar particular. Or a particular medication or drug. Y no es una medicación o una droga. You know, we look for refuge in lots of things, don't we? Porque en realidad buscamos refugio en muchas cosas, ¿a poco no? You know, even in a video game. Aún en nuestros juegos de video. You know, looking for some happiness. Estamos ahí buscando algo de felicidad. Anyway, so those ones not reliable. Entonces, esos no son muy confiables.
Whereas if you have something internal, maybe it's a little harder to establish. Mientras que si tienes algo interno, quizás sea un poquito más difícil de encontrar, de establecer. But if we get it even a little bit, we have something that we can take anywhere we go. Pero si lo tenemos, aunque sea un poco, siempre tendremos un lugar a donde podemos ir. Okay. Anyway, so this is like okay. So now we have the third reason for what we're looking for security refuge. Y ahora vamos a la tercera razón por la cual buscamos esta seguridad o refugio. Okay, and that's that actually. Well, it's based on the quality of who the Buddha was. Y está basada en básicamente en lo que el Buda fue. Okay, the qualities of that Buddha. The qualities of. The Of what? qualities. Okay. I'm sorry, the sound didn't come. The Okay, qualities, It's the qualities of the Buddha. las cualidades del Buda. Okay, and that is actually love and compassion. Y estas son en realidad amor y compasión. Okay, so that again, this relies on two things. Y esto se basa en dos cosas. One is the Buddha during his life. Una es el viaje del Buda en su vida. Okay, and then the second one is how are Buddhists nowadays? Y la segunda es cómo es el budismo hoy en día. Okay, and so basically in Buddhism, the point of view Desde el punto de vista budista, básicamente, okay, is we're all equal, es que todos somos iguales. and that's all sentient beings. Y esto es todos los seres sintientes, So whether it's humans or animals ya sean humanos o ya sean animales, or even insects, incluso los insectos. we all want happiness. Todos queremos felicidad. None of us like to suffer. Ninguno de nosotros queremos sufrir. Okay, and so therefore, compassion for everyone. Entonces, esto da compasión para todos. So for example, with Buddha Shakyamuni, Entonces, por ejemplo, con el Buda Shakyamuni, he abandoned the caste system of India. él abandonó el sistema de castas que prevalecía en la India. He said anybody can practice and be spiritual. Y él decía, cualquiera puede practicar el ser espiritual. So it's not just the Brahmins or the religious caste that can be spiritual. Anybody can be spiritual. No solamente los brahmanes o las castas espirituales, todos pueden practicarlo. Okay, so I mean, in his life, he broke up a very, what do you say, a racist sort of judgmental type of concept. Entonces, en su época, él rompió con esta forma, podríamos decir, muy racista de concepción de las castas. He said, everybody wants happiness. Nobody likes to suffer, even animals. Él decía, todos quieren felicidad, nadie quiere sufrir, incluso los animales. So, it should be nice to them. Entonces, debemos ser buenos con ellos. We all just want to be happy. Porque todos realmente solo queremos ser felices. Now, that obviously doesn't mean that you become friendly with a scorpion. Y bueno, eso claro que no significa que te vas a hacer amigo de un escorpión. Because the scorpion's life is quite happy to be left alone. Porque la felicidad del escorpión es que los dejes en paz. But the thing is, everybody wants just happiness. And so that's first the equanimity of all of us. Pero eso es que todos queremos felicidad. Eso es la ecuanimidad de todos nosotros. Okay. Now, that was in the time of the Buddha that basically said all of us can be spiritual, all of us can create qualities. Y esto sucedió en la época del Buda. Él decía que todos podemos ser espirituales, que todos podemos cultivar nuestras cualidades. And actually, also respect for all other religions. Y de hecho también respeto por todas las otras religiones. So Buddhism is not evangelical. It's basically, if you like being Catholic, great, be it. Y el budismo no es evangélico, no es de decir, si tú quieres ser católico, está perfecto, sé católico. So there's no evangelism. Oh, you should be a Buddhist. No, not. No
no hay ningún, no somos evangelistas en el sentido de que tienes que ser budista. No, para nada de eso. Okay, but you should be intelligent. Pero sí necesitarás ser inteligente, You should be kind, compassionate. necesitarás ser amable, ser compasivo. So if Buddhism helps you, great. Y si el budismo te ayuda para esto, fantástico. Another religion helps you, great. Y si otra religión te ayuda, fantástico. Okay, so that we have the final cause for refuge is because the quality of the person was really good. Y el último punto del refugio es porque la cualidad de la persona era muy buena. Universal compassion for all sentient beings. Compasión universal para todos los seres sintientes. Okay, so now we have 3 reasons why we would sort of like to have this security. Y entonces tenemos estas 3 razones de por qué queremos tener esta seguridad. And we want to answer our questions. Una es que queremos responder nuestras preguntas. And we don't like to be unhappy. No nos gusta ser infelices. Okay. We admire and we admire and have faith. Admiramos y tenemos fe. We're inspired. O nos sentimos inspirados. Okay, and that's based on being intelligent. Y esto basado en que somos inteligentes. Checking out, thinking. Checando las cosas, que pensamos las cosas. And then looking at the final outcome, which is compassion for all sentient beings. Y ver el logro final, que es tener compasión por todos los seres sintientes. So those are the causes for us for looking for security. Estas son las causas para que nosotros busquemos esta seguridad dentro. A place where we can come from. Un lugar desde donde podemos surgir. I have this understanding. Yo tengo este entendimiento. That gives me stability and security. Eso me da estabilidad y me da seguridad. That's how I live my life. That's how I act in my life. Eso es lo que quiero y así es como quiero actuar en mi vida. Okay. So at this point, then it's almost time for a coffee break. But because if I talk too much, I'll put you to sleep, and that's not good. Bueno, estamos llegando ya a un momento de descanso para un café o algo así, porque si sigo hablando los voy a dormir a todos y eso no es bueno. Okay. Anyway, so now I have the computer. My computer is a little bit distant, so I can't see if somebody writes a comment. Somebody's written a comment, but it's too far away from me. So if you can turn on your microphone and ask questions for at least 10 minutes, we can do some questions. Estoy un poquito lejos de mi computadora y no alcanzo a leer los comentarios. Alguien ya lo hizo, pero le preferiría si puedes poner tu mano y quitar activar tu micrófono para hacer preguntas. Eso sería más fácil. Yeah, see, Alan has his hand up. So Alan, please turn on your mic. Alan, por favor, activa tu micrófono. Yeah, thank you so much for this teaching. I actually have 2 questions. The first one is, what can we do when we feel unprotected or unwelcome by a sangha or a teacher we felt refuge in? En español sería como, ¿qué hacemos si nos sentimos no protegidos o no nos sentimos que nos dan la bienvenida en la sangha o en un maestro en el que sentíamos refugio? Okay, the first point is you actually take refuge in the Buddha. El primer punto es que en realidad tú estás tomando refugio en el Buda. Okay, so teachers, for example, myself, I'm going to give refuge. Y los maestros, por ejemplo, yo que ahora voy a dar refugio. I'm merely the witness of your refuge. Yo simplemente soy el testigo de tu refugio. Okay, so that means is that if you do the ritual at 11 o'clock. Entonces, si tú te decides a hacer el ritual a las 11. Okay. Now, and the thing is, you can attend without taking refuge, so don't worry about it. It's not like we sneakily hook you in to become a Buddhist. No. If you can attend, you do it or you don't. Your choice. Y la cuestión es que puedes estar aquí, no es que si tienes que estar y si estás te vamos a enganchar. No. Tú puedes estar aquí, tomarlo o no tomarlo, verlo, como quieras. So my job is to witness what you have to say. Entonces, mi trabajo es
ser testigo de lo que tú tienes que decir. And what you really take refuge in is the Buddha, Buddha Shakyamuni, and the teachings. Y en lo que realmente tomas refugio es en el Buda, en el maestro, en el Buda Shakyamuni y en las enseñanzas. Okay. Now, there are lots of different teachers in the world. Y bueno, hay muchos tipos diferentes de maestros en el mundo. And some of them have quite strong opinions, Algunos de ellos tienen opiniones muy fuertes. or they're, whatever. I mean, we're all, in one way, we're just sentient beings. Lo que sea, en realidad, de alguna forma, todos somos solo seres sintientes. Okay. So then just, you could say, I mean, have compassion for that teacher in the sense of that they, have a rather biased mind, a judgmental mind. Y bueno, lo que podría decir es ten compasión por este maestro que tiene quizá una mente muy tendenciosa o muy juiciosa. It's very nice if your teachers live a very good life and die. Es muy bueno si tus maestros tienen una muy buena vida y luego ya se mueren. Without a scandal. Sin ningún escándalo. And that way, then your faith feels, oh, really good. This person was okay. Entonces, de esta forma, tu fe es muy buena porque dices, wow, sí, esta persona estuvo muy bien. So, but, we are in a difficult world. And of course, nowadays, there are quite a few scandals about some of the rather famous Buddhist teachers. Y bueno, vivimos en un mundo complicado y hoy en día hay muchos escándalos sobre maestros famosos, maestros budistas famosos. I mean, in other religions too. Y esto también ha sido así en otras religiones. Or even with politicians, sometimes we have faith in a particular politician and then we feel betrayed. Y incluso con los políticos, muchas veces tenemos fe en algún político y de repente nos sale el tiro por la culata. We feel betrayed, Nos sentimos, sí, I forgot the word in Spanish. Traditional or Traicionados, nos sentimos traicionados. Okay. Anyway, so I guess you could say a prayer, Alan. Entonces, lo que yo te sugeriría es que puedes decir una oración, Alan. Okay, which is, may none of my teachers have a scandal. Es decir, que ninguno de mis maestros tenga un escándalo. Or be judgmental. O que sea juicioso. Okay. Anyway, so you had two questions. So what's the second question? Yeah, thank you so much. And the second one would be, if we find a certain teaching that doesn't really make sense with critical analysis, what can we do about it? En español, por favor. Oh, yeah. Sí, con el análisis crítico del cual estuvimos hablando en esta enseñanza, vemos que una enseñanza realmente no tiene mucho sentido en el mundo actual. ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Okay. Buddha Shakyamuni himself said, don't take everything I've said as being the gospel. El Buda mismo lo dijo, no tomes todo lo que yo estoy diciendo como si fuera la palabra. I mean, for example, at the time of the Buddha, it was believed the world was flat. Por ejemplo, en la época del Buda se creía que el mundo era plano. So, I mean, Buddha didn't contradict that. He just basically taught, taught his philosophy and Dharma practice. Y el Buda no contradijo eso, él simplemente hablaba sobre su filosofía y la práctica. Although there are some teachings where the Buddha referred to as the world being round, like a planet. Aunque hay algunas enseñanzas en donde hablaba conceptualmente como que el mundo era redondo, como si fuera un planeta. Okay, so first off, you don't have to accept everything that the Buddha said. Entonces, lo primero es que no tienes que aceptar todo lo que dijo el Buda. Okay, the second thing Y la segunda cosa is that after the Buddha, there were lots of teachers and people that made commentary. es que después del Buda hubieron y han habido muchos maestros que han hecho algún comentario. And sometimes those commentaries can be quite biased according to their particular experience. Y muchas veces estos comentarios pueden ser bastante tendenciosos por sus propias experiencias de vida. So therefore, I mean, again, you should use your intelligence and practice the way that is most suitable for you. Entonces utiliza tu inteligencia y practica de tal forma que se ajuste mejor a ti. And so just we don't have to be like totally everything that's said, have to believe in it. Use your intelligence.
Entonces, no tienes que creer todo lo que se dice, utiliza tu inteligencia. Okay. And also, I mean, you don't have to practice all things. Y también no tienes que practicar todas las cosas. You know, I mean, we're not monks and nuns, so we don't have to apply the rules and the, you know, the advices for monks and nuns. Entonces, nosotros no somos monjes y monjas, no tenemos que seguir todos los consejos que se les dan a ellos, a los monjes y monjas. So that again, just you know, again, I mean, check up and think about it, but you don't have to, you know, beat yourself up about something you can't practice. Entonces, chécalo, observa, pero no te sientas mal por cosas que sientas que no puedes practicar o que no quieres practicar. Okay, so we're going to pause now because it's an hour and 15 minutes we've been teaching. Vamos a hacer una pausa ahorita porque ya llevamos 1 hora y cuarto con enseñanza. Okay, so we're going to turn off the recording, but you can stay on the Zoom conference. Nuestro tiempo. So the people in that are attending here in person are all still in the kitchen drinking their coffee. Excuse me. We're waiting for it. So the actual material for this retreat this weekend. De hecho, el material que tenemos para este retiro de este fin de semana Is actually quite large. So I you know, when we actually do the ritual at 11 o'clock, I won't have taught everything. es bastante amplio. De hecho, cuando lleguemos al ritual a las 11, no habré cubierto todo. Sorry, I just had to reposition something. Okay, so let's continue. Entonces vamos a continuar. Okay, so we have the reasons for why we want refuge, or why we want a place of security. Entonces tenemos las razones de por qué queremos refugio. Queremos este lugar de seguridad. Yeah, and I'll give you some simple examples. Les voy a dar unos ejemplos sencillos. So maybe, you know, you're in some situation and this person that you're with is completely horrible. Estamos pensando en una situación en la vida en donde estás con una persona que es de estas personas terribles. Okay, you know, and so how do you deal with it? The person's a pendejo. ¿Cómo puedes lidiar con eso cuando esta persona es así un pendejo? Sorry, I just want to make this sound a little better. Okay, so the thing is, you know, you could say, if you go into their world, you're going to get angry. Y el punto es que si tú vas al mundo de ellos, a su territorio, digamos, te vas a enojar. Okay, whereas if you have some place of personal security where you can come from, it's not going to bother you so much. Pero si tú tienes un lugar de seguridad al cual tú puedas dirigirte, entonces no te va a afectar tanto. So that's what refuge means. Eso es lo que significa el refugio. You know, like, okay, that person has their opinion, they have their situation. It's not me. Es decir, esta persona tiene su opinión, tiene su situación, pero ese no soy yo, eso no es conmigo. Okay, so on that one side, that's your understanding. Entonces, por un lado, ese es tu entendimiento. But something very important to add to that Pero algo que es muy importante agregarle a esto is your meditation. es tu práctica de meditación. Now, I'm referring particularly to knowing how to be peaceful with yourself. Y en particular me estoy refiriendo al que sepas cómo poder estar en paz contigo mismo. Okay, so when you meditate, Cuando estás meditando, there are two types of meditation.
Tenemos dos tipos de meditaciones. One is contemplative, where you think about things and come to conclusions. Una es contemplativa, en donde piensas en algunas cosas y llegas a ciertas conclusiones. The second one, though, is knowing how to be at peace with yourself. La segunda es saber cómo estar en paz contigo mismo. So you know how to, you always say, you sit well, you move to your breathing. It's just basic mindfulness. Te sientas en una postura correcta, sabes estar con tu respiración. Es una práctica básica de mindfulness. And with practice, you learn how to be to be at peace with yourself. Y con práctica aprendes a estar más en paz contigo mismo. I like to call it, you create a personal space. A mí me gusta llamarle a esto que creas un espacio personal. And the center of it really is your ability to be at peace with yourself, to be happy with yourself. Y el centro de eso es realmente la habilidad de saber estar contigo mismo en paz, en ese centro pacífico dentro de ti. And if that's very stable, you're really solid. You really have good confidence. Y si eso es muy estable, realmente estás muy sólido. Ahí estás con una gran confianza interior. Okay. And then around that, if you have a good understanding, Y alrededor de esto, si tienes además buenos entendimientos, then you have great stability. entonces tienes una gran estabilidad. So let's say you've got a very difficult person is, angry and, angry at you. Entonces, digamos que tienes esta situación con una persona muy difícil que está muy enojada contigo. Or just very critical and judgmental or whatever. O es muy crítico, muy juicioso contigo, lo que sea. Okay. So first, if you've got some experience with, daily meditation, Entonces, lo primero es que si tienes algo de experiencia con tu práctica de meditación diaria, maybe just 15 minutes a day, that's all. es solamente una cuestión de 15 minutos al día, eso es todo. Okay. Then you sort of go into that place of peacefulness that you've become more familiar with. Entonces vas a ese lugar de paz interior, ese lugar en el cual te has estado familiarizando. Okay. Then your intelligence can work. Entonces ahí tu inteligencia puede funcionar, puede entrar en vigor. You can say, thank God this is impermanent. Puedes decir, por ejemplo, ay, qué bueno que esto es impermanente. Or you can say, whoa, this person has some pretty heavy karma. O puedes decir, órale, esta persona tiene un karma muy pesado. Or it's not being judgmental. It's just sort of recognizing, hey, this person has problems. Y no es una cuestión de ser juicioso, sino reconocer cómo esta persona tiene problemas. But your intelligence understands that. Pero es tu inteligencia la que entiende esto. And your meditation ability keeps you stable. Y tu práctica de meditación, tu habilidad de meditación es lo que te mantiene estable. Okay, so I'm just talking about what does refuge mean in a real situation? Entonces, ¿qué es lo que significa esto de refugio en una situación muy real? Okay, so it means you have some peace and you have some good understanding. Es que tienes algo de paz y tienes un buen entendimiento. Okay, anyway, so we'll talk about this more as we move into the afternoon and tomorrow. Vamos a hablar un poquito más de esto conforme avancemos esta tarde y mañana. Okay, so now we actually have then the objects of refuge. Entonces, ahora tenemos los objetos de refugio. Okay, so object of refuge is where are you turning your mind, to what are you turning your mind? Entonces, estos objetos de refugio son hacia dónde está girando tu mente, hacia dónde está mirando tu mente. Okay, so we have three objects. Tenemos tres objetos. Which is the Buddha, the teachings, and the Sangha, or the community. Son el Buda, las enseñanzas y la comunidad, la Sangha. Okay, so the Buddha primarily is inspiration. El Buda principalmente es inspiración. Okay, the teachings are actually the techniques. Y las enseñanzas son en sí las técnicas. And that's called the Dharma. Se le conoce como el Dharma. But it's the teachings. Son las enseñanzas. And then the community is basically people of a similar attitude. Y la comunidad es básicamente personas con una actitud similar. Okay, so it can apply to, for example, if you're part of a Dharma center. Y lo puedes aplicar, por ejemplo, si eres parte de un centro de Dharma. Or maybe you have a meditation group.
O puede ser simplemente un grupo de meditación. Or maybe just friends that all have the same attitude. O pueden ser amigos que todos tienen la misma actitud. And so they give you support. Y entonces estos amigos lo que hacen es apoyarte. So the analogy for the Buddha, Dharma, and Sangha La analogía que se utiliza para Buda, Dharma y Sangha is that the Buddha is like a doctor. es como que el Buda es como el doctor, The teachings are like the medicine. las enseñanzas son el medicamento And then the community is like the nurses. y la comunidad son los enfermeros. Okay, so the Buddha is the doctor because he's analyzed the situation. El Buda es el doctor porque él es el que analizó la situación. Now, just to be clear, in Buddhism, we have both male and female Buddhas. Y para ser claros, en el budismo tenemos tanto budas femeninos como masculinos. Okay, and so, Buddha Shakyamuni was the one that basically gave us our teaching, so it happened to be a man, but there can be female Buddhas. Y bueno, nosotros tenemos a Buda Shakyamuni, que fue el que nos dio las enseñanzas, que resulta que era un hombre, pero tenemos también budas femeninas. Okay, just so. So anyway, Buddha Shakyamuni was the one that basically diagnosed the situation. Entonces, Buda Shakyamuni fue, digamos, quien hizo el primer diagnóstico de la situación. Okay, and so, he said, we have then, of course, the Four Noble Truths you might be familiar with. Y con esto tenemos quizá las 4 nobles verdades, quizá estás familiarizado con esto. Okay, so so in his analysis of, whoa, there's suffering, there's problems. Y en su analogía lo que decía es, wow, hay sufrimiento, ¿no? Esto, hay problemas. Okay, and then the second thing was he said, hey, there's a cause for that. Y el segundo es, hay causas para ello. Okay, and then he said, hey, there is freedom. Y la tercera es, hay libertad, se puede uno liberar. And then the fourth is, oh, this is how you do it. Y el cuarto es, esta es la manera de hacerlo. Okay, so that the analysis that the Buddha made was, he says, okay, these are how you should understand the situation. Entonces, el análisis que hizo el Buda es, ok, esto es como debes entender esta situación. Okay, you start to understand why it happened. That's the second point. Empiezas a entender cómo es que esto sucedió. Eso es el segundo punto. The third thing is, okay, you can be healed, you can be happy, you can be liberated. El tercero es, sí, puedes sanar, puedes sentirte feliz, puedes liberarte. And then here are the different medicines that you can take. Y aquí están las diferentes medicinas que puedes tomar. Okay, and so supposedly there are 84,000 teachings that the Buddha gave. y se dice que hay 84,000 enseñanzas, diferentes enseñanzas que ofreció el Buda. But I guess in all, like the Buddha taught for like 40 years after his enlightenment. Y el Buda enseñó cerca de 40 años después de su iluminación. Okay, and so therefore there's a lot of time for a lot of different teachings. So maybe it was 84,000, I don't know. It's not really that important. Y tuvo mucho tiempo para dar enseñanzas. Quizás si fueron 84,000, la verdad no sé. Okay, but the point is that he was very intelligent and gave, great advice on how to, on what medicine, how to take different medicines. Y lo que sí es que era muy inteligente y dio muy buenos consejos de diferentes formas de cómo puedes tomar estas medicinas. And we say that the Buddha always taught according to the audience. Se dice también que el Buda siempre habló de acuerdo a la audiencia. Okay, so there would be different types of teachings depending on the audience, and you could say how sophisticated or intelligent or uneducated they were. Y entonces hay diferentes enseñanzas dependiendo de la audiencia, qué tan sofisticada, qué tan educada o qué tan ignorante podía ser. Okay, so anyway, so it said that in regards to refuge, entonces se dice que con respecto al refugio, that Buddha is the inspiration, el Buda es nuestra inspiración, the Dharma is the actual refuge, el Dharma es de hecho nuestro refugio actual, and the community is our friend, support. y la comunidad es nuestro amigo, nuestro apoyo. Okay, so in regards to what really will protect you, it is the teachings. Y en realidad lo que realmente te va a proteger son las enseñanzas.
But the Dharma is divided into two things. Pero el Dharma está dividido en dos cosas. One is, of course, all the material that can be presented, all the different teachings. Uno es todo el material que se presenta, todas las diferentes enseñanzas. But the real Dharma is what's in your stream of consciousness, your mind. Pero el Dharma verdadero es lo que está en tu flujo de conciencia, en tu propia mente. And that's what will give you real protection. Eso es lo que realmente te dará protección. You know, so that if you have a good understanding, Entonces, si tienes un buen entendimiento, okay, maybe from some teachings that you thought about, o quizá de algunas enseñanzas que estuviste pensando sobre ellas, that's what's really going to protect you. eso es lo que realmente va a protegerte. Now, I mean, just having faith that the Buddhism works is good. Y bueno, tener fe de que el budismo funciona, eso es bueno. So let's say you have an angry person in front of you or a judgmental person. Digamos, tienes una persona enojada frente a ti, una persona que está muy juiciosa frente a ti. So you could just say, I don't want to get negative. So, I mean, that's just, based on faith. Entonces, y tú puedes decir, no quiero estar en la negatividad, basado en tu propia fe. But you could be, say, applied to that some, good understanding. Pero a eso, digamos, puedes aplicarle un buen entendimiento. Have you ever considered when someone's angry, what's really happening? ¿Has considerado, por ejemplo, cuando alguien está enojado, qué es lo que realmente está sucediendo? They're just unhappy. Ellos simplemente están infelices. No, really, they're just unhappy and they're using anger as the way to express that unhappiness. De verdad, o sea, son infelices y están utilizando el enojo como una forma de felicidad. Okay, so the next time you see somebody angry at you or at another person, Entonces, la siguiente vez que tú veas a alguien enojado hacia ti o hacia alguien más, just recognize, whoa, that person is very unhappy. simplemente reconoce, órale, esa persona realmente está muy infeliz. And they're thinking anger is a good technique. Y están pensando que el enojo es una buena técnica. And that can apply to so many things. Y eso puede aplicarse a tantas cosas. Maybe somebody's sarcastic with you, Quizá alguien está siendo sarcástico contigo, or they're competitive, o están siendo competitivos, or they're just rude. o simplemente groseros. Okay, I mean, in all those cases, they're just thinking that that'll make me happy. En todos estos casos, lo que ellos están pensando es, esto me va a hacer feliz. Okay, I mean, so they're unhappy and they're using that technique to be happy, supposedly. Entonces están infelices y están usando esa técnica para estar felices, supuestamente. Okay, so you see, if you have a good understanding, it gives you more stability. Entonces, puedes ver cómo si tienes un buen entendimiento, esto te da mayor estabilidad. Okay, so the Buddha presented this, the Buddha was the inspiration. He presented all this material. Entonces, el Buda es nuestra inspiración. Él fue el que presentó todo este material. And I think if you have an altar, or if you go to a Buddhist temple, Y puedes pensarlo, si tú tienes un altar, si vas a un templo budista, I mean, the main principal image is the Buddha sitting in meditation. la imagen principal es esta de el Buda sentado en su meditación. So both I'm at peace with myself, Entonces es en paz, estar en paz conmigo mismo. and I have a good attitude about how to live life properly. Y tengo una buena actitud con respecto a cómo vivir mi vida adecuadamente. Now, something that sometimes is missed Algo que algunas veces se pasa por alto is the actual spirituality of it. es realmente la espiritualidad de esto. I mean, for example, I mean, often, in religions, they talk about your soul or some deep spiritual experience. En muchas veces en la religión se habla de tu alma o de una experiencia espiritual. Okay, that definitely is part of also, the Buddha being enlightened. Eso definitivamente es parte también del Buda, de su iluminación. That there is a profound experience of your soul, your Buddha nature, whatever you care to call it. Hay una experiencia realmente muy profunda de tu alma o de tu naturaleza búdica o como quieras llamarla. And in Buddhism, it's not found outside, it's found within yourself. Entonces, el budismo no es algo que encuentres allá afuera, es algo que encuentras dentro de ti.
Okay, and so, by being very peaceful, Entonces, al estar con gran paz, being, going inside of yourself, being more subtle, more sensitive, estar dentro de ti, en contacto contigo mismo es una sensación más sutil, eres más sensible. okay, within that, then you can actually touch your own most profound nature. Y con eso, en realidad, puedes tocar esta naturaleza más profunda. And that's your spirituality. Esta es tu espiritualidad. And that's your soul or whatever word you care to use. Esta es tu alma o cualquier palabra que tú quieras utilizar. Anyway, so the Buddha has perfect access to that. Entonces, el Buda tiene acceso perfecto para eso. And when he came out of that experience, Y cuando salió de esta experiencia, he was able to present the teachings, which we then call the Dharma. Fue capaz de presentar las enseñanzas que entonces se conocen ahora como el Dharma. And now, this is where the Dalai Lama is interesting. Aquí es donde el Dalai Lama es muy interesante. He says, you can take Buddhism and break it into three things. Él dice, tú puedes tomar el budismo y seccionarlo en tres partes. One is the psychology. Uno es la psicología. In the teachings, there's lots of techniques on how to work with your emotions and your feelings. En las enseñanzas hay muchas técnicas para enseñarte a trabajar con tus emociones y tus sentimientos. And so if you were studying Buddhism, you could just focus on that. Like, how do I deal with my emotional life? Y si estudias budismo, puedes enfocarte nada más en eso, cómo lidiar con mi vida emocional. Okay, then the second thing is philosophy, La segunda parte es la filosofía, which is then like what's the nature of the world, what's the nature of the universe, que es un poco cuál es la naturaleza del mundo, cuál es la naturaleza del universo. For example, Buddhism is very compatible with quantum mechanics. Y hemos hablado de que el budismo es muy compatible con la física cuántica. Okay, so like that's an analysis of the philosophy of like how things work. Esa es una analogía con la filosofía en el sentido de cómo es que las cosas funcionan. And you can study that Y puedes estudiar esto completely separate from the other parts of Buddhism. completamente de manera separada a las otras partes del budismo. And then the Dalai Lama identifies a third thing, Y luego el Dalai Lama identifica un tercer aspecto, which is a religion. que es la religión. And so you could look at the psychology, Entonces puedes ver la parte de la psicología, you could look at the philosophy, puedes ver la filosofía or you could apply both of those and then you have a religion. y puedes aplicar ambas y entonces tienes la religión. Okay, so I think that it's worthwhile to understand that Buddhism is actually quite expansive. Y creo que es útil tener este entendimiento y entender cómo el budismo es bastante expansivo. In my personal experience of being a teacher, En mi experiencia personal de ser un maestro, that people when they study Buddhism, las personas cuando estudian budismo, maybe the Mexicans, principalmente los mexicanos, they become very good Catholics. se convierten en muy buenos católicos. Okay, because there's a lot of understanding there. Porque hay mucho entendimiento ahí. Now, there's a few differences, but the thing is, basically, I've found that some people that are strongly Catholic really enjoy the Buddhist teachings. Y bueno, hay diferencias, pero yo he visto que personas que son realmente muy católicos realmente pueden disfrutar mucho de estas enseñanzas. Which comes back to that, whether it's the psychology, the philosophy, or the religion. Que regresamos, ya sea en el campo de la psicología, de la filosofía o de la religión. Okay, anyway, so that's the Dharma. Entonces, este es el Dharma. Okay, so Buddha presented like, okay, this is what's happening. Entonces, el Buda presentó, esto es lo que está sucediendo. So, wow, thank you so much. Entonces dices, wow, gracias, muchas gracias. So we have admiration, Entonces tienes admiración, inspiration, inspiración, because, the Buddha actually practiced and attained these experiences. porque de hecho el Buda practicó y obtuvo estas experiencias. And it's strongly identified. The Buddha once was just an ordinary person like you and me. Y también es importante, el Buda era una persona ordinaria, como tú y como yo. But due to his practice and his practice, Y gracias a su propia práctica,
He evolved, and in this case, from the Buddhist point of view, over many lifetimes. Y él fue evolucionando desde la perspectiva budista a lo largo de muchas vidas. And then with, you could say, the accumulation of a huge amount of good karma, Y luego podemos decir que con la acumulación de una gran cantidad de karma positivo, he was born as a crown prince. nace como un príncipe. It said that he was very intelligent, as a young man. Se dice que era muy inteligente desde muy joven. He was very handsome. Era muy guapo. Okay. Married a beautiful woman. Se casó con una mujer hermosa. Had a baby. Tuvo un bebé. But then what happened is that he started to question, like, what's it all about? Pero después empezó a cuestionarse, ¿de qué se trata todo esto? I think psychologically, Yo pienso que psicológicamente hablando, he's a crown prince. He's going to become the king of a country. es como el rey, ¿no? El príncipe, va a convertirse en el rey. Okay, he's going to have responsibility for that country. Y va a tener ciertas responsabilidades sobre este reino. And he's going to have also a wife and a child. He's responsible for that. Y tiene una esposa e hijos y va a ser responsable de eso. But, he has a life of luxury. Entonces tiene, digamos, una vida de lujos. But he experiences that there is suffering, for example, for the people of his country. Pero experimenta y se da cuenta que hay sufrimiento de las personas en su país. No, he says, well, what's it about? Like, why? Y entonces se pregunta, bueno, ¿y de qué se trata esto? ¿Por qué? So he wasn't running away from his wife and his child. He was looking for answers. Entonces él no estaba huyendo de su esposa y de su hijo, estaba buscando respuestas. So he was 28 years old when he left the palace. He escaped from the palace. Tenía 28 años cuando salió del palacio, escapando del palacio. You have to remember, there's a big kingdom. There's his daddy who's the boss and all of this, yeah. Entonces tenemos este gran reino, ¿no? Que es el papi, que es el jefe, ¿no? De todo esto. So he can't just say, oh, hey, Dad, I'm sorry, I want to go off and meditate. It didn't work. He had to run away, yeah. ¿Por qué no podía llegar con su papá y decirle, oye, papi, voy a meditar, ¿no? Ya me voy a meditar. No, tenía que huir de eso. So he went off. He first found one teacher who was said supposedly had the answers for life. Y entonces se encontró con un maestro que según esto tenía las respuestas de la vida. Okay, studied with him for some months, and of course that teacher was really happy. Y estudió con él algunos meses y por supuesto este maestro estaba muy feliz de tenerlo. Here he's got this very important crown prince as his student, like, hey, I'm a pretty good teacher. Tenía de repente este estudiante, ¿no? Que era un príncipe, así como, wow, esto es importante, tengo un buen estudiante aquí. So it said after a period of about 5 or 6 months, the Buddha said, okay, I understand all your teachings, but it's still not answering my question. So he left. Entonces se dice que después de algunos meses le dijo, ok, sí, ya entiendo tus enseñanzas, pero de todos modos no dan respuesta a mis preguntas, entonces yo voy a seguir buscando. And he wasn't, he was serious. Y realmente él estaba muy en serio en esto. Think about his emotional life. Piénsalo un poco en su propia vida emocional. He's left his father, the kingdom. He's left a wife with his baby. Dejó su padre y su reino y su esposa y su hijo. So he's not like saying, oh, I'm so sorry, I just had to go off and find some personal time. No, he's sort of like, this is pretty serious stuff, No es algo así como que, ay, lo siento, o sea, tengo que encontrarme a mí mismo. No, realmente era algo importante de respuestas. So he was motivated about stuff. Él realmente se sentía motivado por estas cosas. Anyway, then he found another teacher. He studied with that one, learned how to meditate very deeply. Y luego se encontró con otro maestro, estudió con ese otro maestro que le enseñó a entrar en estados meditativos muy profundos. And again, that teacher was really, whoa, I've got a crown prince as my student, again. And he said, hey, you can be my principal student, like that. Y nuevamente este maestro estaba muy contento con su estudiante, ¿no? Tenía un príncipe ahí con él y le dijo, tú puedes convertirte en mi estudiante principal, ¿no? En mi discípulo principal.
But then the Buddha said, no, you're still not answering my questions. I have serious questions. I've got, a wife and a kid back at home. I better find the answer. Y le dijo, no, o sea, de todos modos no estás dando respuesta a mis preguntas. No, yo no puedo seguir así. Yo tengo una esposa y un hijo esperándome. Necesito encontrar las respuestas. My daddy's mad with me, but my wife, she's really pissed, Mi papá está enojado, pero mi esposa es así que está enojada. Okay, anyway, so anyway, then he went off and he meditated for 5 years. Entonces se fue y se puso a meditar 5 años. And he did really serious meditation, looking at the meaning of life. I mean, concentration, meditation, wow. Entonces hizo trabajo muy importante, realmente buscando el significado de su vida, haciendo concentración y meditación muy, muy metido. Okay, and so he became really skinny because he was, on a really nasty diet. Estuvo muy, muy delgado porque estaba en una dieta muy terrible. Okay, it was a spiritual practice, but we could just sort of call it a really severe diet. Era una práctica espiritual, pero podemos decir que fue una dieta muy severa. I'm trying to share with you, let's look at the man and what he was experiencing, let's not sort of be all sort of, mystical about it. This is a real guy. Y estoy tratando de explicarles estos, no tanto desde una perspectiva así como muy, muy, imaginativa, sino como un hombre de verdad, un hombre que vivió y sus verdaderos asuntos. So anyway, when he was finally 34 years old, y bueno, finalmente cuando llegó a tener 34 años, he said, "Whoa, this diet is killing me." Anyway, so he started to eat food, and then he got his strength back, and he sat down under the tree at Buddha Gaya. Él llegó al entendimiento de no, esta dieta me está matando, comió algo y logró tener un poco más de fuerza en su cuerpo, se fue entonces a meditar, donde se encontró el árbol del Bodhi y ahí se puso a hacer su práctica. He said, I've had teachings, I've had good meditation practice, I've now done serious 5 years of meditation, I still haven't got the answer. Entonces él dijo, bueno, he tenido una buena práctica de meditación, tengo las enseñanzas, tengo los maestros, llevo ya varios años haciendo muy seriamente mi práctica y aún así no he encontrado las respuestas. So and then he went under the Bodhi tree. Y entonces se sentó bajo el árbol del Bodhi. That's the tree behind me in my image. Este es el árbol que tengo atrás de mí en mi imagen. Okay, and then he meditated, and it was on the full moon day of a sort of May and June, he attained enlightenment. He understood it. He got it. Y entonces se puso a meditar y se dice que en una luna llena entre mayo y junio logró tener este estado de entendimiento. Okay, maybe after lunch I'll talk a little bit about that. But right now, so anyway, he got it. Yeah. Quizás después de la comida les platique un poco más sobre esto, pero el punto es que en ese momento él lo entendió. So it said then he spent about 2 months or 7 weeks meditating, all of the implications of what he'd understood. Entonces se dice que quedó como 2 meses, 7 semanas en estado meditativo profundamente en estos entendimientos. And then when he'd been meditating for those 5 years, cuando había estado meditando en esos 5 años previos, he'd had 5 friends. Él había tenido 5 amigos. Okay, and they all meditated and very serious. Y todos eran meditadores muy serios. But when he decided to start eating food again, they became unhappy with him and they went off to another part of India called Sarnath. Pero cuando él decidió comer nuevamente, ellos como que no les hizo mucha gracia y entonces se fueron a otra parte de la India en Sarnath. Anyway, so Buddha thought, well, these are my friends, my buddies, so hey, I'm going to go find them. This is after his enlightenment, yeah. Y luego cuando logra su iluminación, el Buda se acuerda y dice, bueno, estos eran mis amigos, los voy a ir a buscar. Okay, so he then walked to Sarnath, which is about a 2-3 days walk from where he became enlightened. Entonces caminó hacia Sarnath, que son como una caminata de 3 o 4 días. Okay, and then as these 5 guys, his 5 friends were all in a park. Y sus amigos estaban todos en un parque. Okay, and so as he started to come close to them, y mientras él se iba acercando a ellos,
you know, they said, well, here comes Siddhartha, you know, but he's blowing it. He's not good. So let's ignore him. You know, they all were to ignore. Entonces dijeron, ahí viene Siddhartha, pero ay, ya abandonó esto, vamos a ignorarlo, o sea, vamos a meditar, ignórenlo. Okay. Anyway, but as he got close, Pero conforme él se fue acercando, this is the history, yeah. esto es lo que dice la historia, ¿sí? Okay, that 3 of them, just from the vibe that the Buddha had, got it. They understood reality. 3 de ellos, simplemente de estar cerca, de su cercanía, de su vibra en cercanía, lo entendieron, en ese momento se iluminaron. Okay, and then when Buddha then gave the first teaching, Y luego cuando el Buda dio su primera enseñanza, you know, because they were obviously like, whoa, so, you know, he's got something, you know, let's hear what he has to say, yeah. porque estaban así como que, wow, o sea, algo está pasando, ¿no? Seguramente tiene algo interesante que decir, vamos a escucharlo. Okay, and so when Buddha then gave his first discourse, I believe it was called the Fire Sutra. Y entonces cuando dio su primer discurso, que creo que fue el Sutra del Fuego, Then the last 2 also became enlightened. los últimos 2 también se iluminaron. Anyway, because they became liberated is the correct way to say it. O podríamos decir que se liberaron, esa sería la forma correcta de plantearlo, de decirlo. So that was the start of the Dharma. Fue el inicio del Dharma. Okay, then from there, the Buddha lived for approximately 41 more years. Y a partir de entonces el Buda vivió unos 41 años más. 45, I'm not sure. But anyway, 40 years worth of teachings. 45, no estoy seguro. Digamos 40 años de enseñanzas. Now, you have to think about it. Entonces tienes que pensar sobre esto. So let's say Blanca gets enlightened. Entonces pensemos, Blanca se ilumina. Okay, but there's no cell phones. Pero en ese entonces no había celulares. There's no newspapers. No había periódicos. There's no radio. No había radio. No television. Ni televisión. But then Blanca just wanders from here to Durango and then over to Saltillo and stuff like that. That's the area that she hangs out in for 40 years. Entonces Blanca va de aquí a Durango, a Saltillo y demás. O sea, ese es el rango de espacio donde Blanca anda andando en este Remember, periodo. there's no publicity. Y recuerden, no había publicidad. But from that, Pero desde ahí o a partir de ahí, whole of Asia became Buddhist. toda Asia se hace budista. So, I mean, you have to think about it. I mean, if anyone of us sort of had some of the experience, you know, nobody would really particularly listen to us. You know, I mean, maybe we'd affect a couple hundred people, but that's it. Pero si alguno de nosotros tiene algo de experiencia, no tendríamos ese efecto. A lo mejor afectaríamos, no sé, 200 personas, pero eso sería como todo. But what I'm getting at is that was an unbelievable person. I mean, he affected the whole of Asia. Lo que quiero decir es que fue una persona increíble porque afectó toda Asia. You know, and then the teachings he gave over 40 years. Y las enseñanzas que él dio durante 40 años. Nowadays, even still is relevant. Hoy en día siguen siendo relevantes. You know, the psychology of how to deal with your mind. La psicología de cómo lidiar con tu propia mente. You know, the philosophy, nature of reality. La filosofía, la naturaleza de la realidad. You know, the spirituality, the deep religious components of it. La espiritualidad, los componentes profundamente espirituales de esto. The religion. De religiosos. You know, I mean, all that's what came out of him in 40 years. Esto es lo que surgió de él en estos 40 años. And nowadays, you know, I mean, he's let's say his what he presented still stands up to scrutiny of the modern world. Y lo que presentó sigue estando a la altura del escrutinio del mundo moderno. Okay, so so what we know is, yes, the Buddha is great, you know, we have faith. Entonces podemos ver que, wow, sí, el Buda fue fantástico, ¿no? Nos genera fe. You know, crown prince. Un príncipe. So he must have had dignity. Entonces debió haber tenido dignidad. Okay, I mean, and then, you know, abandoned the incredible luxury. Y abandona una lujos. And then worked really hard. Y trabaja muy, muy fuerte. You know, and then became enlightened. Y luego se ilumina. And then presented the path. Y luego presentó el camino. And he did go back to his wife. Y regresa con su esposa eventualmente. Y su hijo.
But of course, then she became a nun and her son became a monk. Pero bueno, su esposa se hace monja y su esposo se hace monje, su hijo se hace monje también. Okay, anyway, so I guess, you'd say they all went to heaven, something like that. Podríamos decir que todos se fueron al cielo. Okay, anyway, so that's the object of our refuge actually is pretty good. I mean, it's like no scandals. Entonces, el objeto de nuestro refugio es muy bueno. Podríamos decir que no tuvo ningún escándalo. So that's our inspiration. Entonces, esa es nuestra inspiración. Okay, then the teachings are what actually will protect us. Luego, las enseñanzas es lo que realmente va a protegernos. I mean, it is sort of what we put in our own mind and then what we act on. That's what's going to be our real protection. Es lo que podemos poner en nuestra propia mente y lo que nos da la base para nuestras acciones. Eso es lo que realmente nos da la protección. Okay, so the things you study and meditate, those will give you, they'll give you the protection, the security. Entonces, las cosas que estudias y lo que meditas, eso es lo que realmente te dará la verdadera protección, esta seguridad. Okay, and then finally, the spiritual friends we have, that's the community. Y finalmente, los amigos espirituales. Esta es nuestra comunidad. Okay, now we're getting close to where we're going to do the ritual. Estamos llegando al momento para hacer el ritual. Okay, so we're going to do it two ways. Lo vamos a hacer de dos maneras. So relax, members, no big rush, and you can just participate. You don't have to take refuge yet. Y relájense, no se preocupen mucho. Y puedes nada más participar. No necesitas tomar refugio. No, but you might say, well, okay, what's in the small print of becoming a Buddhist refuge? What's the little rules that I need to know about? Y bueno, quizá me preguntes, bueno, ¿cuáles son los puntos en letra pequeña en el contrato, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que tengo que saber de volverme budista, que necesito saber? I mean, you're going to take refuge, like, well, what's it mean? Digo, si vas a tomar refugio, ¿qué es lo que esto significa? Okay, there's two things. Hay dos cosas. Okay, so the two things are not that complicated. Son dos cosas y no son tan complicadas. Okay, the first one, La primera, to the best of my ability, que en la mejor de mis capacidades, I will not be negative. no voy a ser negativo. Okay, so I just try not to be, angry, negative, unhappy, like I'll to the best of my ability. Entonces, dentro de mis mayores o mejores capacidades, no voy a tratar de no estar enojado o infeliz, lo mejor que pueda. Okay, and that sort of includes not causing harm. Y esto incluye el no crear daño. Okay, Causar daño. if you cause harm, you're negative. So that's so to the best of my ability, not be negative, not cause harm. Entonces, en la mejor de mis habilidades, no causar daño, no afectar de manera dañina. Okay, the second component, El siguiente componente okay, is to then to be of benefit. es entonces ser de beneficio. To the best of my ability, may I be beneficial. Que en la mejor de mis capacidades yo pueda ser de beneficio. That's it. Eso es todo. It's not complicated. No es nada complicado. That's something that you do inside yourself. Esto es algo que tú haces dentro de ti mismo. But the big difference Pero la gran diferencia is that you're willing to say that es que estás dispuesto a decirlo and be witnessed. y ser atestiguado. So I have a sort of a joking way of saying it. Entonces tengo una manera en broma de decirlo. Okay, so let's say, you're single. Entonces digamos que tú eres soltero And you start to date somebody. y empiezas a andar con alguien. Okay, so maybe this has potential, but you're not saying anything. Y lo ves como que, bueno, a lo mejor algo puede pasar aquí, pero no estás diciendo todavía nada. No, not serious, yeah. No es muy serio, ¿verdad? Okay, now I learned something about Spanish. Yo aprendí algo sobre el español. So you can say, te quiero. Tú puedes decirle, te quiero. Te quiero mucho. Te quiero mucho, le puedes decir. But that still doesn't mean much.
Pero eso no significa mucho. I have some female friends that told me like, oh, their boyfriend would say, oh, te quiero mucho, but they never say, te amo. Tengo amigas mujeres que me decían que sus novios les decían, es que te quiero mucho, pero nunca decían el te amo. Okay, so that's what okay, so now I understand that like there's like in English you could say I like you compared to I love you, okay? Y entonces ahí lo entendí, ¿no? Esta gran diferencia. En inglés hay otras formas de decirlo. Anyway, so but the thing is if you're with somebody and then you say, oh, I like you, ooh, a little bit more serious, yeah. Entonces, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, si estamos con alguien y te dice te quiero o me gustas, como que es más serio, ¿no? Okay, then if you say I love you, ooh, it's getting real serious now, yeah. Y luego si te dicen te amo, entonces ahí ya se está poniendo más serio, ¿no? And then if you say I'd like to marry you, whoa, then that's like super serious. Pero si luego además te dice me quiero casar contigo, oh, y ahí ya está muy en serio, ¿verdad? Okay, so that's sort of what's the difference between just sort of, yeah, I like Buddhism, and then actually, hey, I'm gonna engage in this. Y esa es como un poco la diferencia de decir, bueno, sí me gusta el budismo y tener un compromiso, me voy a comprometer un poco más con esto. Okay, so it's because that's first off, one person's witnessed you. Entonces, la cuestión es que hay una persona que se convierte en tu testigo. The person that you said this to. Es la persona a la que tú se lo dices, a quien tú se But lo what dices. makes it really big? Pero ¿qué es lo que lo hace realmente grande? You have a wedding. Es tener una boda. Because then all the community knows, oh, you're with you. Entonces, porque ahí toda la comunidad lo sabe, ¿no? Tú estás con él o con ella. Okay. So you see what I mean? Like there's like when you take refuge, you're being witnessed by a teacher. Entonces, cuando tú tomas refugio, estás siendo atestiguado por el maestro. So for those of you at the Dharma Center, we're all, there's other people witnessing what you're saying. Pero para todos los que están en el centro de Dharma, hay todas estas otras personas que están siendo testigos de lo que tú estás diciendo. So I mean, it's like in a relationship, you don't want to say I love you but not mean anything. I mean, so same thing with refuge. Y como con una relación, cuando dices te quiero y no decirlo realmente de corazón, eso no significa nada. Es lo mismo con el refugio, ¿no? Tiene que And that's why significar this dentro de ti. witnessing is actually very important because it means it becomes a lot more, let's say serious, but it means much more, you have to be sincere. Y es por eso que esta cuestión del testigo es tan importante, porque se requiere como que ser un poquito más sincero. Okay, anyway, so that's just like, so the ritual really is witnessing of what you think and say about yourself. Entonces, el ritual es esto, el atestiguar lo que piensas y dices sobre ti mismo. Okay, so, and remember, then there's the two things that you promise. Entonces, y recuerda que hay dos cosas que tú estás prometiendo. To the best of your ability. En la mejor de tus capacidades. Don't be negative and cause harm, be beneficial. No causes daño, no hagas sufrir y sé de beneficio. Now, there's lots of little advices, which I'll talk about in the afternoon. Hay una gran cantidad de consejos que se pueden dar y voy a hablar sobre esto en la tarde. But the principal thing in refuge is those two things. Pero el punto principal en el refugio son estas dos cosas. Okay, now there's one extra thing. Hay una cosa extra. Okay, basically, you only take refuge once. Básicamente, tú tomas refugio solamente una vez. So some of you online, you've already taken refuge before. Entonces, algunos de ustedes en línea quizá hayan tomado refugio antes. So you're not actually taking refuge again. All you could say is you're reinforcing your refuge. Entonces, no es que estás tomando refugio otra vez. De alguna forma estás reforzando tu refugio. Okay, but if it's the first time, pero si es la primera vez, okay, then like I say, you're making a statement about yourself. Entonces estás haciendo una declaración sobre ti mismo. Okay, and then you're entering into, let's say, an inner life, a spiritual life. Y estás entrando en una vida interna espiritual. Okay, and so for now,
for those of you that have taken refuge once, Y para aquellos de ustedes que ya han tomado refugio antes una vez, now you can then add additions. ahora le puedes agregar algunas cosas. Okay, now the additions are called the 5 lay precepts. Las cosas que le agregas es lo que se conoce como los 5 preceptos laicos, del laico. And again, it applies to you can use the word to the best of your ability. Y nuevamente esto aplica y puedes seguir utilizando la frase de en tu mayor de tus capacidades. Okay, so the 5 lay precepts for being an ordinary person, Los preceptos laicos de una persona ordinaria okay, is not to kill. es el no matar. Now that principally applies to killing another human, but of course, to the best of your ability, don't try to kill anything. Este principio aplica a no matar ningún otro ser humano, pero en la mayor de tus capacidades tampoco matar ninguna otra cosa. So if you got drafted into the military, you could say, I'm a Buddhist, so then you wouldn't be given a gun. Y si, por ejemplo, te llaman al ejército, tú puedes decir, yo soy budista, y entonces así evitar que te den un arma. Okay, anyway, okay, so it's not to kill principally humans, and of course, to the best of your ability, nothing else. Entonces es no matar principalmente otros humanos, y en la mayor de tus capacidades no matar nada más. Okay, not to steal, number 2. No robar es el segundo. Okay, and definition of that means is that to take something that's not freely offered. Y la definición de esto es no tomar nada que no se te haya ofrecido de manera libre. Okay, so for example, if you're walking past somebody's garden and they have a nice rose and you think, oh, that's nice, and you take the rose, you stole their rose because it's not freely offered. Entonces, y eso significa, por ejemplo, si vas caminando por la calle y ves una rosa muy bonita en un jardín y dices, ay, qué bonita, me la voy a llevar, esa no es una rosa que te ofrecieron libremente, ese es robar una rosa. Okay, but if there's just a rose growing at the side of the road and you take it, that's not stealing, yeah, because it's freely available. Pero si hay una rosa natural en el camino y tomas esa no es robar porque esa está ahí en el camino. No, so then the third one is not to commit adultery. El tercero es no cometer adulterio. Okay, no, I'm sorry, actually, the third one is not to lie, sorry. Perdón, la tercera es no mentir. Okay, so I mean, to the best of your ability, always be truthful. Y en la mejor de tus capacidades, ser honesto. Okay, so then again, anyway, so that's pretty obvious. Esa es una bastante obvia. Okay, then the fourth is not to commit adultery. La cuarta es no cometer adulterio. Now, that one requires a little bit of definition. Esa requiere un poquito de definición. Okay, so in Buddhism, if you're single, En el budismo, si tú eres soltero, and let's say a eligible partner is single and available, y hay una pareja que también es soltero y que está disponible, you can have a relationship with that person, tú puedes tener una relación con esa persona. and to be to levels of intimacy, Y incluso hasta tener ciertos niveles de intimidad. because you're both single and you're both available. Porque ambos están solteros y ambos están disponibles. Okay, but if you or the other person is in an existing relationship, Pero si tú o la otra persona está en una relación existente, okay, then that would be the breaking the fourth commitment if you engaged in a relationship. eso sería una ruptura de este cuarto voto, ¿no? El tener, porque esta persona está en una relación. But if you break the first relationship to start a second one, then it's not adultery. That's just to be really clear. Pero si rompes con esa relación, o sea, si se rompe esa relación para estar con otra persona, digamos, entonces ahí como se rompió, no hay. I hope you guys have a sense of humor, yeah? Un poco de sentido de humor para So I have one chicos. friend, Yo tengo un amigo. and he calls himself a serial monogamist. Él se dice así como un monógamo serial. Okay, so Monógamo serial. serial killers and this and that. Well, he's serial monogamous. Así como los asesinos seriales, ¿no? El monógamo serial.
Anyway, it just means if you're in a relationship, be faithful. If you finish that one, okay, you can start another one, but be faithful in each one. Si estás en una relación, entonces sé fiel, pero si rompes con esa relación, puedes empezar otra. Y cuando estés en esa otra, sé fiel mientras estás en esa relación. And I'm sorry to get into such detail, but it's really important that you understand that you don't make your own interpretation. Y disculpen que me meta en tanto detalle, pero es importante que lo entiendas para que no le metas tu propia interpretación. And I share that because, for example, with my brother. Y les digo esto porque, por ejemplo, con mi hermano. Okay, when I first became a monk, it was in 1970. Cuando yo primero me hice monje, era 1970. Okay, then I wrote back in my letter. I said, I became a monk and I have 5 precepts, and the ones I just described. Y le escribí cuando me hice monje, ¿no? Y le dije, tengo estos 5 preceptos, ¿no? Y estos que les acabo de decir. So he interpreted the one about the number 4, about sex, basically. Y él interpretó este cuarto, sobre todo con respecto al sexo, principalmente. Okay, so he interpreted it as like, only have sex to have children, to procreate. Yeah, that was the only reason. Entonces decía, tener sexo solamente para tener hijos, ¿no? Para procrear. Esa es la única razón para tener sexo. And of course, his wife got really angry. Por supuesto que su esposa estaba muy enojada. So I had to write him another letter and say, no, don't that you misinterpreted the rule. Y entonces yo tuve que escribirle otra carta y decirle, no, has mal interpretado las reglas. Anyway, I'm sorry to go into detail, but for those of you that are single, it's important to say, okay, what have I, what is it? What is Buddhism? What does Buddhism have to say? Y es importante que explique eso, porque para aquellos que son solteros, que sepan qué es lo que está diciendo el budismo al respecto. Okay, so that's number 4. Number 5. Esa es la cuarta, y la quinta is not to take intoxicants. Es el no tomar intoxicantes. Okay, and that means basically getting drunk. Y básicamente lo que significa es embriagarse. Okay, now the more strict interpretation is that you can't even take the amount of alcohol you can take on the tip of a finger and put it in your mouth. That's the most strict interpretation. La interpretación más estricta dice que no puedes siquiera tomar lo que tomes con la punta del dedo de alcohol y meterlo en tu boca. Eso es lo más estricto. But the Dalai Lama recently said that, well, I appreciate in the West there's a lot of social events. Pero el Dalai Lama recientemente dijo, bueno, yo entiendo que en Occidente hay una gran cantidad de eventos sociales. So, for example, brindis in a wedding or something, that he says that's okay. No, it's like you're doing that for a social event. Entonces, por ejemplo, una boda, un brindis, una cosa así, está bien, eso está bien. Eso lo estás haciendo en un evento social. But don't think every day I can have brindis, yeah. Nada más no se pongan todos los días a hacer un brindis. Now, those 5 precepts are not part of Refuge. They're an extra if you wish to add them. Entonces, estos 5 preceptos no son parte del refugio, son un extra si tú quieres además agregarlos. Okay, so if you are the first time becoming a Buddhist, you could do it. You could take 1, 2, or 3 of those. Entonces, la primera vez que te haces budista, tú puedes hacer esto, puedes tomar 1, 2, 3 de estos, los que quieras. You don't have to take all 5. You could take 1 or 2 or 3 or 4 or 5. No tienes que tomar los 5. Tú puedes tomar 1 o 2 o 3 o 4 o los 5. Okay, so I have one friend who basically, he took the not to kill, not to steal, not to lie. Entonces tengo un amigo que hizo básicamente el no matar, no robar y no mentir. But he didn't want to take the last 2 because he wasn't sure he could manage those. Pero no quería tomar estos últimos 2, no estaba seguro de que pudiera serles fiel. So that's his appropriate karma, his personal karma. Y eso es su karma personal, es apropiado. Okay. Anyway, so we're going to start the ritual in a little while. Entonces, bueno, vamos a empezar el ritual en un momento. Okay. So for those of you that are taking refuge for the first time. Entonces, para aquellos de ustedes que están tomando refugio por primera vez. Okay. So you're making a statement about yourself. Estás haciendo una declaración sobre ti mismo. Buddha is an inspiration.
El Buda es mi inspiración. The Dharma is is how I can practice, El Dharma es la manera en que practico. and the Sangha are my friends. Y la Sangha son mis amigos. So I'm going to be witness saying I take refuge Buddha Dharma Sangha. Y voy a ser atestiguado. Tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha. Then, what are the rules? ¿Y cuáles son las reglas? Okay, to the best of my ability, to not cause harm, to the best of my ability to be a benefit. En la mayor de mis capacidades, no causar daño, y en la mayor de mis capacidades, ser de beneficio. Okay, so for those of you that are first timers, that's what you're doing to yourself. Y entonces, para todos aquellos de ustedes que esta es su primera vez, esto es lo que están haciendo. And you do not have to tattoo on your forehead, I am a Buddhist, okay? Y no tienes que tatuarte en la frente, soy budista. Okay, in fact, you don't even have to tell your family. De hecho, ni siquiera tienes que decírselo a tu familia. It's a personal thing. Esto es una cuestión personal. And I only say that because some families maybe are very strict spiritual tradition, and suddenly you did something outside of that. What's your personal business? Y lo digo así porque hay algunas familias en donde tienen un celo muy particular con su tradición espiritual y puede ocasionar problemas. Esto es una cuestión muy personal tuya. So in my family, entonces, por ejemplo, en mi propia familia, my middle brother, my older brother, he and his wife are Christian. Mi hermano mayor, el de medio, él y su esposa eran cristianos. Okay, and they're very strict. Y eran cristianos muy estrictos. So one day, she knew I was a Buddhist. Y un día ella sabía que yo era budista. Okay, and so one day she caught me and she said to me. Y en una ocasión ella me llevó a un lado y me dijo. He says, don't you accept Jesus in your life? Me dijo, ¿tú no aceptas a Jesús en tu vida? Because if you don't, you're going to go to hell forever. Porque si no lo haces, te vas a ir al infierno para siempre. But so I replied. Y entonces yo lo que le dije. Well, I mean, you know me, I'm a virtuous person, aren't I? Y le dije, tú me conoces, soy una persona virtuosa, ¿no lo crees? I mean, I think Jesus likes me. Yo le dije, yo creo que Jesús, le caigo bien a Jesús. Anyway, that's where she was a little unhappy with that, but she couldn't really argue. Y ella tuvo que aceptarlo. Quizá no estaba muy feliz con ello, pero no podía discutirme eso. And just in final sort of comment. Y bueno, nada más como un comentario final. If we are talking about a universal being of some sort, whether the Buddha or God or whatever, it's universal. Si estamos hablando de un ser universal, llámalo Buda o Dios o lo que tú quieras, es un ser universal. I mean, if they are universal, how is it they can be partial? How can they be like only the pre or only the pan? How is it possible? It's a universal being. Y si es universal, ¿cómo puede ser parcial? ¿Cómo puede decir solamente estos o solamente aquellos? No, ¿cómo podría ser universal si está siendo parcial? Anyway, so I when I go to Catholic cathedrals all the time, I love it. Entonces, I think it's a very spiritual place. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el aspecto católico. Me gusta mucho ir a las catedrales. Me encanta. Son lugares muy espirituales. Okay, so anyway, I'm just sharing that in Buddhism it's quite open. You don't need to be too concerned that if you become a Buddhist that you need to tell everybody. Entonces, el budismo es muy abierto. No necesitas preocuparte mucho de si sientes que eres budista, que tengas que decírselo a todo el mundo. Okay, now just one comment. There are going to be teachers that say, oh, if you're a Buddhist, you can't do anything else. There are teachers like that. Y bueno, como comentario, te puedes encontrar con maestros que digan, si eres budista, no puedes ser ninguna otra cosa. Encontrarás seguramente maestros que sean así. That's their opinion. Esa es su opinión. I mean, just if you look at it, it's an inner practice, it's a spiritual practice. Pero si lo ves esto como una práctica interior, esta es tu propia práctica espiritual. Okay, so when you take refuge, it's about, how you would like to practice with yourself. Entonces, si tomas refugio es con respecto a cómo quieres practicar contigo mismo. Okay, and again, you don't need to tell other people that that's what you're doing.
Y nuevamente, no tienes que decirle a nadie si no quieres que esto es lo que estás haciendo. But if you do, I mean, and somebody asks you questions about it, just say, hey, we're nice people. Y si lo haces, si alguien te pregunta al respecto, tú puedes decirle, somos buena onda, somos un grupo de buena onda. Okay, so okay, now for the actual ritual. Entonces, con respecto al ritual. Okay, for those of you that we don't have to change your posture or anything yet. We've got to talk about it a bit, okay? Ahorita no tienen que cambiar postura ni nada de eso. Vamos a hablarlo un poquito. Okay, in front of us, there's a very elaborate visualization, but let's just be simple about it. Hay una visualización muy elaborada, pero vamos a tratar de simplificar esto. Okay, so in front of us is Buddha Shakyamuni. Entonces, imagina que frente a ti está Buda Shakyamuni, Our inspiration. que es nuestra inspiración. To his right and left side, you can put Dharma books, whether in Spanish or English or whatever. That's the Dharma. A su derecha y a su izquierda puedes tener las representaciones del Dharma, libros o textos. Esto es el Dharma. Okay, and then further out, you can have various monks and nuns and lay people that are all practitioners. They're the Sangha. Y más lejos, en otro plano, puedes tener monjes, monjas, personas laicas que representan a la Sangha. Okay, now, and so that's what's in front of you. Esto es lo que visualizas frente a ti. Okay, and then of course you include the preceptor or the teacher, which is me, myself. Y entonces ahora incluyes al preceptor o al maestro, en este caso soy yo, Jampa. And basically all of us are witnessing you. So you're saying something about yourself. Y básicamente todos estamos siendo tus testigos. Tú estás diciendo algo respecto a ti mismo. Okay, now for yourself on your side. Y con respecto a ti, desde tu propio lado. Okay, again, it can be quite elaborate, but let's just make it simple. Puede haber mucha elaboración en esto, pero vamos a simplificarlo. You're going to include your father on your right side. Vas a incluir a tu padre en tu lado derecho. Even if they've passed on, doesn't matter. Aunque ya hayan fallecido, no importa. Okay, your mother's on the left side. A tu madre en el lado izquierdo. You put your family behind you. A tu familia detrás de ti. Okay, people a little bit more complicated in front of you. A las personas que son, digamos, un poco más complicadas frente a ti. Okay, but when you take refuge, it's sort of, hey, I'm interdependent with all of these people. Cuando tomas refugio es entender que eres interdependiente con todas estas personas. Okay, and so this is who I am in these relationships. Y esto es quien soy yo en estas relaciones. Now, if that's way too complicated and you just don't want to make your mind too busy. Si esto se complica demasiado para ti, no quieres que tu mente se altere mucho. Then just feel it's you, I'm taking refuge, and there's a Buddha Dharma Sangha in front of me. Simplemente enfócate en que eres tú, yo voy a tomar refugio y está Buda, Dharma y Sangha frente a mí. Okay. Now, again, if you can attend this without taking refuge, just listen for fun or for your enjoyment. Entonces, si puedes permanecer aquí, aunque no tomes refugio, puede ser estar aquí y escucharlo para conocer. Okay. Now, there's the posture. Hay una postura. Okay. Now, I mean, for those of you online, I have to get up on my seat to do this. Para los que están en línea, me tengo que subir en mi silla para que me vean cómo es. You're in one knee down, one knee up. Lo que tienen que hacer es poner una rodilla abajo en el piso y una rodilla arriba. Just wait a little bit. I'm just showing you the posture. Don't have to do it just yet. Esperen tantito. No tienen que hacer ahorita la postura. Espérenme tantito. Okay. And then your hands, in Buddhism, your hands are never flat. You put your thumbs inside. Y juntas tus manos. En el budismo no ponemos las manos planas. Siempre metemos los dedos pulgares a la palma de la mano. And it represents you're holding a jewel. Y lo que esto representa es que estás sosteniendo una joya. And that's the jewel of your good intentions, your good heart, your love, all of the things there's the beautiful things. So that's the jewel you hold. Y esta joya es la joya de tus buenas intenciones, de tu amor, de tu corazón, todo lo hermoso, toda esa joya de lo que tú eres.
Now, the first time that I took some precepts with Lama Zopa Rinpoche, La primera vez que yo tomé preceptos con Lama Zopa Rinpoche, I was sitting right beside him. I mean, I was like, I'm here, and Lama Zopa was right there, and he was up on the seat and things, and there was a meditation class. yo estaba aquí, Lama Zopa estaba justo enfrentito, muy cerquita, ¿no? Sobre su tarima, y estábamos en medio de la clase. And Lama Zopa loves to do things really slowly. Y a Lama Zopa le encanta hacer las cosas bien lentamente. So this posture for 15, 20 minutes was excruciating. Entonces, estar en esta postura por 15 o 20 minutos realmente fue una tortura. I sort of think that Lama Zopa wanted to see if we were really serious. Yo creo que Lama Zopa realmente nos estaba probando a ver qué tan serios éramos. Okay, anyway, so I'm not going to do that to you. Pero no, yo no les voy a hacer esto. Okay, so anyway, so no, don't do it yet. But when you're going to take refuge, you take the posture. Doesn't matter if it's the left knee down or the right knee down, but it's one knee down, one knee up, hands in front of your chest, and in respect. Entonces, no necesitan hacerlo ahorita. Cuando vas a tomar el refugio, esta es la postura, una rodilla arriba y una abajo, no importa cuál es, con tus manos juntas, tus dedos pulgares adentro, en una posición de gran respeto. Okay, so I'm lucky. I have the luxury I can sit. Yo tengo el lujo de que puedo estar sentado. Anyway, but don't get the posture just yet. And then if you're just attending, you're not going to take refuge. You don't have to take the posture. No necesitas tomar la postura ahorita. Y si solamente estás atendiendo y no vas a tomar el refugio, no necesitas adoptar esta postura. Okay, now one thing that you can do, Algo que puedes hacer, is you have the idea, the omniscient being, the Buddha, is in front of me. entonces tienes esta idea de que este ser omnisciente, el Buda, está frente a mí. Okay, the teachings and the spiritual community, they're all in front of me. And again, it's Las enseñanzas y los seres espirituales, todos ellos están frente a mí. that's the Buddha Dharma Sangha. Este es el Buda Dharma Sangha. Okay, I would like to say something to you. Entonces, yo quisiera decirles algo a ustedes. So in the prayer it says, it says, dear preceptor. Entonces, en la oración dice, querido preceptor, estimado Okay, preceptor, that includes Buddha Dharma Sangha. esto incluye Buda Dharma y Sangha. He said, then please listen to me. Y luego dice, por favor, escúchame. And then you say I, and then you say your name. Y luego dice yo, y enseguida tú dices tu nombre. Okay, from this time onwards, A partir de este momento, okay, I take refuge in the Buddha, me refugio en el Buda, the incomparable honored one. el incomparable honrado. I take refuge in the Dharma, Me refugio en el Dharma, honorable for its purity. honorable por su pureza. I take refuge in the Sangha, Me refugio en la Sangha, honorable for its harmonious life. honorable por su vida armoniosa. Okay, so the meaning of that, so it's I, and you say, hey, listen to me. Entonces, el significado de esto es yo, y es decir, hey, escúchame. From this time onwards, A partir de este momento, I take refuge in the Buddha. yo estoy tomando refugio en el Buda. Okay, that's our inspiration. Esta es mi inspiración. Okay, the incomparable honored one. This just means is that you are fully enlightened. You are beautiful. El incomparable honrado. Lo que esto significa es que está iluminado, que es hermoso. Okay, I take refuge in the Dharma, Me refugio en el Dharma. which honorable for its purity refers to El que honorable por su pureza, a lo que se refiere, refers to free of attachment and aversion. It's free of those. It's just for the benefit of all. es que está libre de apego y de aversión. Está libre de estos dos. Es solamente por el beneficio de todos. Okay, and I take refuge in the Sangha, Y luego tomo refugio en la Sangha, honorable for its harmonious life. honorable por su vida armoniosa. Okay, which just refers to the people of the Sangha like the precepts say, to the best of their ability don't cause harm, to the best of ability to be of benefit.
Y lo que significa es que las personas, por sus propios preceptos, en la mayor de sus capacidades no causan daño y en su mayor de sus capacidades son de beneficio. Okay. Now, what I'd like you to focus on, Y ahora, en lo que yo quiero que se enfoquen, okay, that when you're in that posture, es que cuando te encuentres en esta postura, that you're completely, visible. que estés completamente visible. Means is that the Buddha Dharma Sangha can see right to the depths of your soul, like you're completely visible to the profound levels of your own being. Es que el Buda, Dharma y Sangha es completamente accesible. Tú eres totalmente visible a todas las profundidades dentro de ti, las profundidades de tu propio ser. And you could say, from the depths of my heart, I take refuge. Y puedes decir, desde las profundidades de mi corazón tomo refugio. Okay, so that's sort of internally what you can think is that I'm completely open. You can see to the depths of my soul. Entonces puedes decir, estoy completamente abierto. Puedes ver en las profundidades de mi alma. Okay, and then we say the prayer. Y luego decimos la oración. Okay, for those of you online, Para ustedes que están en línea, I'm watching you. yo los estoy viendo. Okay, so obviously you might have to get down on your knees, and I can't see you, physically in your camera, but that's okay. Y obviamente necesitarán ponerse en su rodilla y no puedo físicamente darme cuenta en la cámara, pero está bien. But I'm still watching. De todos modos los estoy viendo. Okay, okay. Now the thing is, for those of you that are new or of existing Refuge. Para aquellos de ustedes que no son nuevos o están nada más asistiendo al refugio, You can take 1, 2, 3, 4, or 5 of the precepts also if you wish. puedes tomar 1, 2, 3, 4 o los 5 preceptos, los que tú quieras. So that means like not to kill, not to steal, not to lie, No matar, no robar, no mentir, not to commit adultery, and not to take intoxicants. no hacer adulterio, no cometer adulterio y no tomar intoxicantes. So, for example, I mean, if you attend a lot of social events and you drink a lot, then don't take number 5. Entonces, si tú vas mucho a eventos sociales y tomas mucho, no tomes el 5. Okay. Well, I mean, hopefully you don't do the other 4. Y bueno, realmente espero que no cometas ninguno de los otros 4. Okay. Anyway, but anyway, your personal choice, the karma you want to accumulate. Es tu elección personal, es el karma que tú quieres acumular. Okay, because we have 2 groups. Y ya que tenemos 2 grupos, That's in Spanish and in English. los que estamos en español y los que estamos en inglés. Okay, I'm going to read it in Spanish once, and we're going to pause for a second. Voy a leerlo en español una vez y vamos a pausar un momento. Okay, and then Nayeli is going to say it in Spanish. Y luego Nayeli lo dirá en español. Okay, and so for example, I'd say, dear preceptor. Entonces, por ejemplo, yo diré, querido preceptor. Okay, then all of you in English, you'd say, dear preceptor. Entonces, todos ustedes en inglés dirán, querido preceptor. And then like literally a second or two later, Nayeli says, dear preceptor in Spanish, and you guys in Spanish say it in Spanish. Y entonces los que estamos en español lo diremos en español un poquito después y los que estamos en español lo repetimos en español. Then I would say, please listen to me. You guys in English say, please listen to me after me. Y luego yo en inglés lo voy a decir en inglés y los que están en inglés me lo van a repetir en inglés después de mí. Okay, and then Nayeli will say it, and then those in Spanish say it in Spanish. Y luego Nayeli lo va a decir en español y repetirán después de que Nayeli lo haya dicho en español. Okay, so you know what you're saying. It's really important. Porque es importante que tú sepas qué es lo que estás diciendo. Esto es en lo que me quiero enfocar. Okay, so relax, okay? Así que relájense. Okay, so when I took my precepts as a monk, Cuando yo tomé mis preceptos como monje, it was actually, I'm sorry, it was in July of 1971. fue en julio de 1971. Now, obviously now I'm not a monk anymore, but I was a monk then, yeah.
Ahora obviamente ya no soy un monje, pero en ese momento era un monje. Okay, I had to do it all in Tibetan. Yo lo tuve que hacer todo esto en tibetano. I didn't know what I was saying. Y yo no sabía qué era lo que estaba diciendo. And on top of it, I didn't even speak Tibetan, and so I pronounced it really badly. Y además de todo, yo no sabía tibetano y entonces lo pronuncié muy mal. So I mean, I said the same things that you're going to say. Yo dije las mismas cosas que ustedes ahora van a decir. Oh, some of it's pretty easy. Algunas de estas cosas son muy fáciles. So I take refuge in the Buddha is Sangye la Kyapso Cheo. Tomo refugio en el Buda, es así como lo dijo él. Okay. Then the second one is Cho la Kyapso Cheo. Y la segunda es Chole Kapso Cheo. Okay, but it's a phonetic language. Pero este es un idioma fonético. So a little change in the tone, and you've got a different word. Cuando cambias un poquito el tono en una palabra, le cambias el sentido a la palabra. Okay, so I said Shola Kapso Cheo. Y yo dije Chole Kapso Cheo. Okay, so we went through the prayer once. Y hicimos la oración una vez. And then Lama Yeshe said, no, Jampa, you're not saying it right. Y Lama Yeshe me dijo, no, Jampa, no lo estás diciendo bien. It's Cho. Es Cho. And I say, okay, Sho. Okay. Anyway, he said, okay. So I did it the second time. Entonces lo hice una segunda vez. Okay, so, and then Lama Yeshe said, no, Jampa, you're doing it all wrong. Okay, please, it's Cho. Y Lama Yeshe me decía, no, Jampa, lo estás diciendo mal, no es así, es Sho. Okay. So anyway, I've got 5 monks around me. I'm in this very small space. I'm really serious. I'm 20 years old, like so serious. Entonces, estábamos en un lugar muy pequeño con estos otros monjes a mi alrededor, todos muy serios, ¿no? En un pequeño lugar. Okay, and so then the third time, Y en la tercera vez, I say the prayers. Nuevamente dije las oraciones. Anyway, and so I'm sitting there. I mean, I'm also sure I've completed it 3 times. I'm now a monk. Y entonces dije las oraciones, lo completé 3 veces, ahora ya soy un monje. And then Lama Yeshe is right beside me because he was the only one that spoke English. Y Lama Yeshe estaba junto a mí, era el único que hablaba inglés. Anyway, he starts giggling. Y se empieza a reír. Okay, and then of course he's in front of his teacher and these 4 other monks, and so he's sort of a little embarrassed, but he can't stop. Y bueno, está frente a su maestro y frente a estos otros monjes y está un poco apenado, digamos, pero no puede evitar estarse riendo. Anyway, and so he starts laughing even harder because he can't control himself. Y empieza a reírse más fuerte porque de plano no puede aguantarse. Anyway, and then the monk beside him starts to laugh. Y entonces el monje que está junto a él también se empieza a reír. 4 monks on one side, all laughing away. Y entonces de repente se contagian y los 4 monjes que están ahí al lado están atacados de la risa. Okay, and then of course Geshe Rapton, the abbot. Y entonces por supuesto Geshe Rapton, que era el abad, very serious, like he's the abbot, yeah. Estaba muy, muy serio, ¿no? Porque es el abad. Then finally, he can't take it either, so he starts laughing. No se aguanta tampoco y empieza a atacarse de la risa también. So I'm sitting there thinking, oh, I mean, this must be some very special initiation or something, like, wow. Entonces quizás yo estoy ahí pensando, ay, esta ha de ser una iniciación muy especial, wow. Anyway, so finally everybody calmed down. I think Lama Yeshe was crying by the time it finished, yeah. Y bueno, finalmente terminó. Yo creo que para el final Lama Yeshe estaba hasta llorando de la risa. Okay, anyway, so I said, well, what happened? Y entonces le pregunté, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasó? Anyway, so he said, well, you were doing pretty good except your pronunciation. Y me dijo, lo hiciste muy bien, nada más que no fue muy buena tu pronunciación. You were saying, I take refuge in the Buddha. Dijiste, estoy tomando refugio en el Buda. I take refuge in yogurt. Y luego, en vez de eso, dijiste, tomo refugio en el yogur. And so that's where the show or cho is it's a kilo difference. Entonces, hay una diferencia entre sho o cho, ¿no? Esa es la diferencia. Okay, anyway, so you guys are lucky you get to say it, you know what you're saying, and it's in your appropriate language. Pero ustedes son afortunados porque saben qué están diciendo, lo van a decir en su propio idioma y eso es bueno. Okay, so please, for those of you going to take refuge, please take the posture I described.
Entonces, para aquellos de ustedes que van a tomar refugio, por favor, adopten la postura que acabo de describir. Okay, now, if you have trouble physically, you can stay seated, but the thing is, if you are going to take refuge, please take the posture. Si tienes algún problema físicamente, puedes mantenerte sentado, pero si vas a tomar refugio, por favor, adopta la postura. Okay, now, again, like you close your eyes, let yourself go into your own inner world. Cierra tus ojos y date permiso de ir a tu propio mundo interior. Feel that the Buddha, the Dharma, and the Sangha are in front of you and they're observing you. Siente que el Buda, el Dharma y la Sangha están frente a ti y te están observando. Okay, and I, the preceptor, am observing you. Y yo, el preceptor, estoy observándote. Okay, and then go to the depths of your heart inside yourself and just say, I'm being very pure about this. Y ve a la profundidad de tu corazón y obsérvate y siente que estás siendo realmente muy sincero y muy puro en esto. Okay, we'll say the prayer 3 times. Vamos a decir la oración 3 veces. Okay, if you are including precepts, then just understand that you're taking those precepts with the 3 repetitions. Y si estás tomando los preceptos, entiende que estás haciendo los votos de estos preceptos con las repeticiones. Okay, so spend a moment with your motivation, just your personal feelings. Entonces, mantente un momento con tu motivación, con tus sentimientos personales. Okay, and so as I described it, if you're English, say it after me. Or if you're Spanish, please say it after Nayeli. Los que hablamos español lo van a decir después de mí. Dear preceptor. Please, Nayeli. Estimado preceptor. Please listen to me. Por favor, escúchame. I, your name. Yo, ¿y tu nombre? From this time onwards, A partir de este momento, take refuge in the Buddha, me refugio en el Buda, the incomparable honored one. el incomparable honrado. Perdón. I take refuge in the Dharma, Me refugio en el Dharma, honorable for its purity, honorable por su pureza. I take refuge in the Sangha, Me refugio en la Sangha, honorable for its harmonious life. honorable por su vida armoniosa. Dear preceptor, Estimado preceptor, please listen to me. por favor, escúchame. I, your name, Yo, te digo, Mari Carmen, from this time onwards, a partir de este momento, take refuge in the Buddha, me refugio en el Buda, the incomparable honorable one. el incomparable honrado. I take refuge in the Dharma, Me refugio en el Dharma, honorable for its purity. honorable por su pureza. I take refuge in the Sangha, Me refugio en la Sangha, honorable for its harmonious life. honorable por su vida armoniosa. At the end of the 3rd repetition, feel you receive refuge. Al final de la tercera repetición, siente que has recibido el refugio. Dear preceptor, Estimado preceptor, please listen to me. por favor, escúchame. I, Yo, Nayeli, from this time onwards, a partir de este momento, take refuge in the Buddha, me refugio en el Buda, the
the incomparable, honorable one. el incomparable honrado. El incomparable honrado. I take refuge in the Dharma, Me refugio en el Dharma, Me refugio en el Dharma. honorable for its purity. honorable por su pureza. Honorable por su pureza. I take refuge in the Sangha, Me refugio en la Sangha, Me refugio en el Dharma. honorable for its harmonious life. honorable por su vida armoniosa. Honorable por su vida armoniosa. Feel that the Buddha smiles at you very much and very happy for you. Imagina y siente que el Buda te sonríe y se siente muy feliz por ti. And feel happy yourself. You're on a virtuous path. Y siéntete feliz tú mismo porque estás en un sendero luminoso. And you can sit down. Y ya te puedes sentar. I could have waited a little longer and stressed you, but I didn't want to. Pude haberme esperado un poquito más y hacerlo sufrir un poco, pero no quise. So congratulations. Felicidades, felicidades. Somebody has their microphone turned on. Could they please turn it off? Alguien tiene su micrófono prendido, por favor, asegúrense de apagar su micrófono. I think it's Mary Carmen. Okay. All right. So anyways, congratulations. Woo. Okay. For those of you that are here, I have presents for you. Felicidades. Y para los que están ahí con Jampa, Jampa tiene regalos para ellos. For those online, I give you a big hug. Para los que están en línea, les mando un abrazo. Okay. Now, strictly speaking, I should give you all a name. Hablando estrictamente, tendría yo que darles a cada uno de ustedes un nombre. So, for example, my first ordination, where I became a Buddhist and a monk, Por ejemplo, en mi primera ordenación, cuando me hice yo budista y monje, my teacher's name was Champa Sherap. el nombre de mi maestro era Jampa Shera. So he named me Jampa Zangpo. Entonces, él me nombró Jampa Sampo. Now, his teacher was Jampa Rinpoche. Su maestro de él era Jampa Rinpoche. So the lineage goes all the way back to Buddha Shakyamuni. Este linaje va todo hasta Buda Shakyamuni. It's a living lineage. It's not sort of like just arbitrary. Y este es un linaje viviente, no es arbitrario. So from the time of Buddha, as he ordained hundreds of monks and nuns, Desde el tiempo del Buda, que estuvo haciendo ordenación para muchos monjes y monjas, then in there was somewhere there was a Jampa, which in the Sanskrit would have been Metri. en uno de ellos había un Jampa, que en sánscrito era un Metri. Okay. Anyway, and then that finally came to Tibet. Finalmente llegó al Tíbet. That name Jampa. Este nombre, Jampa. And there's always two parts to the name. So to be Jampa Sherap, Jampa Sangpo, whatever. Y siempre hay dos partes en el nombre. Entonces, Jampa Shera, Jampa Sampo, lo que sea. Okay, so for all of you, you have one part of the name of Jampa as a Buddhist. Entonces, para cada uno de ustedes tienen esta parte del nombre de Jampa. Este es el nombre budista. No, you do not have to change your name. Y no tienes que cambiar tu nombre. But you just know, okay, if someone says, oh, are you a Buddhist? You can say yes. Pero entonces cuando alguien te dice, ¿eres budista? Le puedes decir que sí. Okay, and then your name would be, it would be Jampa something or other, okay? Y entonces tu nombre sería Jampa alguna otra cosa más. Now, for those of you who already have Refuge, you already have a name, so there's no need for a new name. Para los que ya tomaron refugio, ya tienen su nombre, no necesitan otro nombre. For those of you that are brand new, I will give you, the ones that are here in the room, I'll give you a name. Para los que son nuevos, es la primera vez, aquí en el centro les voy a dar un nombre. Okay, and for those online,
if you're part of the WhatsApp group with John, then you have to just identify yourself to me in the WhatsApp group and I'll give you each individual names. Si están en el grupo de WhatsApp con John, necesito que se identifiquen ahí en ese grupo de WhatsApp para que yo pueda darles su nombre. Okay, for those of you that aren't part of any group, you'll have to send an email to myself or to Wrench and Sunbo, our center, and then I'll get it and I'll give you a name. Y si no están en este grupo de WhatsApp, lo que voy a necesitar es que me envíen un correo electrónico, ya sea personalmente a mí o al centro de Rinchin Sampo, y identifiquen esto para que yo pueda mandarles su nombre. Okay, now, don't think that you need to change your name or something, you know, it's your lineage going back to Buddha, that's the point. Y no piensas que tienes que cambiar tu nombre o algo así, es nada más la identificación de tu linaje que va de ti hasta el Buda mismo. Now, the thing that's interesting El punto que es interesante is now you could be the preceptor for somebody else becoming a Buddhist. es que ahora tú puedes ser el preceptor para que alguien más se haga budista. So let's say you live in Torreon Digamos, por ejemplo, que tú vives en Torreón and somebody comes and says, I really want to be a Buddhist. y te dice, ay, yo realmente quiero ser budista. And there's nothing else available. Y no hay nadie más accesible o a la Then mano. you can be the preceptor of that person, Tú puedes ser el preceptor de esa persona. which is you witness their desire to become a Buddhist, and they became a Buddhist. Y es básicamente que tú eres el testigo de que esa persona desea ser budista y entonces se hace budista. And then you would give the name Jampa something or other. Y entonces tú le darás el nombre Jampa, esto o aquello. Okay, now actually, if we think about it, in Sanskrit, the name was Maitreya. Si lo pensamos un poco, el nombre es Maitreya. Okay, in Tibetan, it was Jampa. En tibetano es Jampa, But in Spanish, pero en español love. es amor. Okay, so you're like your wise love, and your beautiful love, and your hermosa love, and your patient love. Okay, like that. Okay, so you could do that, you know. Entonces, en español sería como maravilloso amor, sabio amor, encantador amor. Okay, now for the people here in the room, I haven't named you yet, so don't think I gave you a name just then, okay? Si te acabo de señalar ahorita, no, a los que señale no piensen que ese es su nombre, Okay, ¿ok? so, and for those of you online, you'll have to get in touch with me either WhatsApp or email, okay? Y los que están en línea se van a tener que poner en contacto conmigo, ya sea por WhatsApp o por correo, por favor. Okay, now do remember that if you already have Buddhism, you already are a Buddhist, you don't need a name. Y recuerden, si tú ya eres budista, no necesitas un nombre. Okay, if you have never been a Buddhist before, then you're going to ask for a name. Si nunca antes te habías identificado como budista, me vas a pedir un nombre. Okay, now, anyway, so that pretty much covers thing. We're going to do we're doing another class in the afternoon. Vamos a tener una clase más en la tarde. Okay, and so that's where we'll have questions and answers, not right now, okay? En ese momento les daré chance de preguntas y respuestas. Ahorita ya no. Okay, because one Nayeli is going to burn out on me, and I don't want that to happen. Porque si no me voy a quedar sin aliento y no quiere ya para que pase. Okay, because being a translator is really hard work. Porque ser traductor es un trabajo intenso. She has double work. Tiene doble trabajo. One, she has to listen to English, and then she has to turn it into Spanish. That's 2 jobs. Ella tiene que escucharlo en inglés y luego traducirlo en español. Son 2 trabajos. Yeah, whereas those of you listening in English, you just listen, and those in Spanish, you appreciate her Spanish. Los que están escuchándolo en inglés simplemente escuchan y los que están escuchando en español nada más aprecian el español. Anyway, so big love for Nayeli. Mucho amor para Nayeli. Okay, but we've been together for a long time, so we're almost indivisible. So I say something, she turns it into Spanish. We're really good. Pero ya tenemos mucho tiempo haciendo esto juntos, entonces nos acoplamos muy bien para que él diga algo en español y yo digo él en inglés y yo en español. I translated for a Tibetan Lama for 18 years in Canada.
Yo fui traductor de un maestro tibetano en Canadá por 18 años. Okay, and we had a really good connection. Y teníamos una muy buena conexión. And almost I didn't have to think about what he said in Tibetan. Y prácticamente no necesitaba yo pensar mucho qué era lo que él iba a decir en tibetano. You'd say it in Tibetan, I'd turn it into English without even thinking. Él lo decía en tibetano y yo lo decía en inglés prácticamente sin pensarlo. I have that feeling about Nayeli. She and I connect really well. Siento que así nos pasa a Nayeli y a mí, conectamos muy bien. Okay, which is that's a good way to get teachings, yeah. Esta es una muy buena forma de de dar enseñanzas. Okay, so we're going to stop the class now because we start the class again at 4, I believe. Is that Carlos Portal? Is that correct? Yes, Jean-Paul, it is correct. Okay, so that means that we have actually 3 hours to go and relax, or almost 3.5 hours to relax. Yeah. But that's okay. You can think about your refuge and things, and Nayeli gets a chance to rest. Vamos a descansar y regresamos a la clase a las 4. Esto nos da un poquito, unas horas para descansar y comer lo que necesiten, para que piensen sobre el tema de su refugio. You know, when I'm translating for a Tibetan, Cuando yo soy traductor de tibetano, I can normally do it for about an hour, hour and a half. yo normalmente puedo hacerlo bien así como durante una hora, hora y media. And then I get angry Y luego ya estoy enojado because I can't think anymore. porque ya no puedo pensar Anyway, so I don't want to do that to Nayeli. y no quiere hacer esto a Nayeli. So we've been doing class for 3 hours so far, so that's pretty good. Llevamos una clase de 3 horas ya, eso es bastante bueno. Okay, so we'll come back at 4 o'clock. You'll sign in, please. Entonces, regresemos a las 4 para que se vuelvan a entrar, por favor. Okay. So just remember, to the best of your ability, to be a benefit. Recuerda, en la mayor de tus capacidades, ser de beneficio. And to the best of your ability, don't cause harm. En la mayor de tus capacidades, no causar daño. Now, Carlos, I sent you some files. Can you post them, please, on the chat? Yes, I Okay, will. so you guys don't sign off just yet. There will be some things on chat. Now, if you can't get them off the chat, again, send an email to Renchen Sangbo or to me, and we will email them. And it's basically the advices of Refuge, okay? Habrá algunos documentos en el chat. Si no puedes guardar el chat, que sí lo puedes hacer en los 3 puntitos de abajo, pero si no puedes, por alguna razón no logras guardar los archivos que se envían en el chat, por favor envía un mensaje al centro Renchen o un correo electrónico para que puedan mandarte estos textos. Okay, so just we'll close with just a very simple dedication. Y vamos a cerrar ahora con una dedicatoria muy sencilla. So for the time of attending last night, Por el tiempo que le dediqué asistiendo la noche anterior and for the days attending the class, y por este día asistiendo a la clase y los días asistiendo a la clase, I dedicate all that to having a more enlightened life. dedico todo esto para tener una vida más iluminada And I share that completely for the benefit of all. y ofrezco esto completamente al beneficio de todos. Okay, so thank you very much. We can stop the recording, and then Carlos, please post those files for those online. See you back at 4 o'clock. Nos vemos a las 4 entonces.